Buenas noches, amiguitos, amiguitas de YouTube, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Probando, 1, 2, hola, sí, 1, 2, 3, probando. Bueno, yo creo que sí que se oye. Tengo por aquí el chat, os voy a poner el chat aquí en grande para leeros. Un saludo para Tarot, para Carmen, para Noticias Cogollos. ¿Qué más veo por aquí? Despierto de noche, muy buenas. Bueno, un saludo para todos los que estáis escribiendo. Estáis en directo ahora mismo, o si estáis escuchando en diferido en el canal de iVoox, daros todos por saludados. Antes de comenzar, antes de llamar a los invitados, hoy vamos a repasar la historia, y para eso nadie mejor que Enrique Lemus, por supuesto, con Informate Informa, claro que sí. Pero antes me gustaría, saludos a Adrián 9, me gustaría mandar un saludo, un abrazo fuerte. He subido un vídeo a este canal hace media hora, una cosa así, hablando de esta purga que están iniciando ya tanto en Twitter como en YouTube. Esta tarde ha caído La Contra TV, 190.000 suscriptores, una cosa así, que como bien han dicho en Twitter se han quedado sin su televisión. Bueno, ya lo veníamos avisando desde septiembre, que esto iba a suceder. Ya empezaron en Estados Unidos a principio de año, y antes de que acabe este y principios del siguiente van a seguir haciendo mucha limpieza en esta plataforma. Esperemos que a Nostra TV no le afecte o le afecte lo menos posible. Dicho esto, un saludo, repito, para La Contra TV, que ha caído esta tarde, para Infoblogger, que cayó ayer en Twitter, y para todo el resto de compañeros que están sufriendo esto. Dadme 30 segundos, un minuto como mucho, que llamo a Informate, llamo a Enrique Lemus, ir corriendo la voz de que hemos empezado. Si le dais like, pues ya triunfáis, y si lo compartís en las redes sociales, esto le llega a mucha más gente. Lo dicho, empezamos. Gracias. Bueno, pues me voy a colar aquí la llamada, que yo creo que ya nos oímos. Infórmate, informa, buenas, ¿me oyes? ¿Estás por aquí? Cuélese, le oigo. Muy buenas noches a todos. Saludo al chat. Hasta la cocina. Y a vos. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien y correcto, como dijo el sabio de aquí de YouTube? Todo correcto. Todo correcto, ¿no? Ya hemos visto, dando caña. Hemos podido Nos dan caña y damos caña. Hemos podido ver lo que comentamos ayer por la noche al final del directo, la intervención de Noelia de Trastámara en El Gato al Agua. Ya está en YouTube. Exacto. Vamos a ver lo que dura el vídeo. A ver lo que dura. A ver, vamos a hacer apuestas. Yo por mí que dure mucho tiempo, por Dios, pero visto cómo está el tema. Bueno, permíteme, infórmate que salude como corresponde a Enrique Lemus. Enrique, buenas noches. Estás por aquí, ¿verdad? Hola, buenas noches, Nostra. Un saludo, Informate Informa, un saludo a todos los oyentes. Un saludo, gracias por cedernos tu tiempo para poder ilustrarnos hoy. Y bueno, estaba comentando que tú eres de aquí La Voz de Europa, del equipo de aquí La Voz de Europa, como igual que Blasco, que nos censuraron el otro día su directo, igual que Noelia, pero bueno, la tercera va la vencida, Enrique, y esperemos que este directo siga visible durante muchos años y que no nos lo censuren. ¿Cómo lleváis en aquí La Voz de Europa este tema de la censura? Pues con resignación, ya hasta nos reímos en algunos casos. Estuvimos hablando cuando terminó Noelia,
su intervención, pues hablando con ella y, hombre, ahí es más difícil porque el programa de Intereconomía tiene más fuerza, tiene más poder económico que cualquiera de los medios que actuamos en YouTube o en iVoox, que tenemos, todos sabemos que los medios son muy justitos, ¿no? Entonces yo me imagino que ahí aguantará más. Estuvo muy bien porque dio la explicación de lo que es su blog. Ahí la verdad es que Esparza se portó. Posiblemente tenga alguna intervención más en este medio, y es importante que las voces disidentes, las voces nuestras, se puedan ir oyendo poco a poco en programas generalistas, para que gente que no nos conoce nos llegue a conocer, ¿no? Si tenemos más poder, tenemos más conocimiento, siempre será más difícil que nos ataquen o que nos cierren canales o censuren vídeos o censuren información. Amén. Sí, algo estaremos haciendo bien cuando están tan preocupados de quitarnos del medio, ¿no? Eso es que tienen miedo, ¿no? Se podría decir así. Sí, yo estoy convencido de ello. Si no tuvieran miedo, no se preocuparían de nosotros. Nadie se molesta en una hormiga, ¿no? Se molesta en una rata, porque generalmente hay más de una, y eso ya da bastante más miedo, ¿no? Y nosotros somos, pues, como los ratones, los ratoncitos, somos de momentos pequeños, con pequeños agujeros, pero nos vamos comiendo poco a poco el queso del que manda. Y le vamos comiendo el queso, y lo malo es que hay más gente que quiere comer más queso. Entonces eso es lo que les jode a ellos, que no puedan controlar toda la información que manejan ellos, y que haya información que está fuera de su control. Permíteme, antes de comenzar, saludar a la gente que se va conectando. María, creo que eres tú, ¿verdad? María guapa, creo que eres tú. Sí, bueno, un saludo para María, Adrián 9, José Luis San, toda la gente que va conectándose actualmente, ir corriendo la voz. Que hoy vamos a hablar de un tema interesante, en mi opinión, y muy interesante, porque, como estáis viendo en el título del directo, ¿qué similitudes puede haber con lo que está pasando en Europa, el Imperio Europeo, se podría llamar en un momento dado, con lo que pasó en Roma, ¿no? Cómo cayó ese imperio, y al parecer, según tengo entendido, hay bastantes similitudes a nivel económico, político, social, con lo que pasó en aquella época, con lo que está sucediendo ahora. No sé si acabaremos en el mismo camino, ¿no? que acabaron ellos. No sé hasta qué punto estoy equivocado, Enrique. ¿Tú ves similitudes con lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad con hace 2000 y pico años, 3000 años? Bueno, hace 1500. 1500, perdón, me he ido. Tenía otro tema aquí apuntado, sí. Y se me ha ido la 1500, perdón. Sí, nada, no te preocupes. Eso nos pasa a todos. Lapsus de esto nos pasa. A ver, pues hombre, similitudes siempre hay. Lo que pasa es que hay una diferencia. Roma era un poder unitario, un imperio unitario, y Europa no lo es. Europa está fragmentado. Pero las causas, como en todos los imperios, aquí podemos incluir, si queremos, Estados Unidos, que es, digamos, ahora el imperio, ¿no? Y será el siguiente que se va a perder su hegemonía. Lo iremos viendo, pero lo vamos a conocer todos. Yo ya quizás sea de los mayores que estén aquí escuchando esto, ¿no? Pero estoy seguro que lo voy a conocer, la hegemonía china, que poco a poco se va imponiendo. ¿Cómo mueren los imperios? Pues los imperios mueren todos de una descomposición interna. Y eso es lo que nos está pasando. Una descomposición moral, una descomposición económica, una descomposición de valores, y el pasar de todo, y el decir que hagan otros las cosas. En Roma, fíjate lo que fue la paradoja. Aquí tuvimos la invasión visigoda, y los visigodos vinieron a Hispania a defender Roma, como federados de Roma. Claro, después dijeron, ¿y esto? Pues ya nos quedamos, ¿no? O sea, y se quedaron y suplantaron a Roma. Pero esto fue pasando por toda la decadencia que fue tomando el Imperio Romano, del que no es ajeno el propio cristianismo. Sé que muchos a lo mejor me van a tirar piedras por esto que digo, pero es cierto, el cristianismo cambió la mentalidad del pueblo llano romano, de una mentalidad guerrera, una mentalidad agresiva, a pensar más en la vida después de la muerte,
y en perdonar y en querer a tu enemigo. Bueno, pues esto causó un grave problema en Roma y sobre todo además se acrecienta y se ven las cifras, que es a partir de Constantino, el decreto de Constantino del 313, del edicto de Constantino, que cuando empieza la decadencia más acusada de Roma. Aunque bien es cierto que fue un poquito antes, cuando se hace la primera separación del imperio en el 286, ya se hace una primera separación del imperio entre Oriente y Occidente, que esto provocó también pues problemas serios. Aquí ahora mismo, claro, no es equivalente ahora por cómo se ha preocupado el sistema de intentar controlar todo, pero el sistema económico mundial está colapsado. Antes, ¿cómo se hacía? Pues se vivieron crisis recientemente en el siglo XX, como pudo ser la crisis del 29, la crisis del 73, la crisis del petróleo, que eso provocaba una gran inflación. En Roma, cuando se creaba la inflación, pues la inflación era directa. Un denario tenía un peso de lo que fuera, pues se cogía y se le rebajaba el peso y ya estaba la inflación hecha. Seguía siendo la misma moneda, pero con menos porcentaje de oro. Con menos peso. Ya. Claro, la última que hicieron fue que un denario pasó a costar 10 ases a valer 16 ases. O sea, imagínate, eso fue una inflación tipo Argentina, ¿no? Esta de, venga, ala, y esto vale ahora mismo un 60% más, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas iban haciendo. Aquí ahora mismo, ¿cómo quieren frenar todo esto? Pues con parche tras parche tras parche, porque está tan colapsada la economía que al final, cuando eclosione, creo que la única medida posible va a ser como pasó en Roma, que fue volver al trueque, porque la gente no se fiaba de nada. ¿Cómo te vas a fiar de un banco que te prohíbe tener dinero allí? Directamente no valía nada el dinero ya, pues imaginamos como en la crisis del 29, en Alemania todo lo hemos visto, que fue la más bestial, ¿no? Que valía más el dinero por el peso en papel que por el valor que se le quería dar a ese dinero. Bueno, pues el refugio, como pasó en Argentina con el tema del corralito. ¿Cómo pudieron salir los argentinos del corralito? Pues a base de mucho sacrificio y de crear mercados secundarios a base de trueque, porque así era la única forma de saltarse a la torera el estricto y casi asesino sistema económico que habían impuesto, promovido por el Banco Mundial, que eran los que les condicionaban, y el Fondo Monetario Internacional, los que les condicionaban los créditos para poderle dar estos créditos y tener liquidez para pagar a sus propios funcionarios. Aquí ahora mismo hay una gente que es China, que no le estamos dando cuenta, pero poco a poco va tomando posiciones en todo el mundo que le interesa. En Europa, curiosamente, es donde menos. ¿Por qué? Pues porque Europa le podría costar bastante más, y aún así va metiendo la patita. Pero en África tiene relaciones comerciales con 51 de los 54 países que conforman el continente. Ha hecho en los últimos 10 años una inversión de más de 100.000 millones de dólares. Ha financiado parte del superpuerto de Tánger, en Marruecos, un puerto. Yo he visto fotografías aéreas del puerto y es una cosa inmensa. Eso que evidentemente en España, en Algeciras, lo va a notar, pero mucho. Se han hecho allí por empresas chinas más de 30.000 kilómetros de autopista en África. Tiene el control de la mayoría de los yacimientos estratégicos de minerales. Otro tanto está haciendo en América. En América tiene relaciones, se ha metido en Brasil, ha comprado 2 hidroeléctricas de las más importantes de Brasil, muy buenas relaciones con Argentina, excepto con Venezuela. Fíjate que a Venezuela le dio dinero en su día, y como no le devolvió el crédito como quería, y eso que estaba avalado en petróleo, pues ya ahora prácticamente no le da nada. Los chinos son así, no se casan con nadie. Están planteando hacer un segundo canal interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico. Hay 2 posibilidades, en Honduras o en Honduras lo van a hacer, pero no va a ser un canal, va a ser una autopista.
Y luego van a hacer un canal, posiblemente, se lo están planteando en Nicaragua. Para hacer la competencia al canal de Panamá. Claro, para controlarlos ellos. Si los flujos de mercancías son bestiales, ya lo controlan ellos. Ellos están haciendo todas las infraestructuras que van a controlar todos ellos. Y cuando tengan controlado todo, China al final cogerá, dará un golpe encima de la mesa y dirá: ahora bailáis todos al son que yo toque. Porque tendrá la economía mundial cogida con las dos manos. Y nos tocará bailar al son que ellos toquen. Esto es así. No lo vamos viendo, pero sin hacer ruido, se va metiendo. Porque va a conjuntar el poderío económico, que lo tiene, junto con un poderío militar, que es indudable, solo por la población que tiene, pero es que China está gastando mucho dinero en temas militares. ¿Es el problema? Pues mira, ahí coincide con una de las partes, salvando la diferencia. En Roma se empezaron a contratar mercenarios para que defendieran sus fronteras, y nosotros contratamos empresas chinas para que nos levanten los negocios. Pues esa es otra de las fórmulas que puedes encontrar una similitud, salvando la diferencia de que una es militar y otra es comercial, ¿no? Pero vas vendiendo tu alma al diablo. Y al final, cuando has vendido tu alma al diablo, pues ya no puedes hacer lo que tú quieras, sino será lo que él quiera y cuando él quiera. La decadencia moral que tenemos es otro de los factores que tiene su analogía con Roma. En Roma ya llegaron a un nihilismo bestial a partir del siglo III, siglo IV, ya era la decadencia pura y dura. Se calculaba que solo en Roma había más de 30.000 prostitutas, para que nos hagamos una idea, ¿no? Muy bien, de acuerdo que Roma no era una ciudad pequeña, pero 30.000 prostitutas son muchas, incluso en una ciudad grande, ¿no? Pero esta decadencia moral estaba en todos los aspectos de la vida. La corrupción política, que lo tenemos aquí muy presentes todo. Hay la corrupción política tanto del máximo dirigente, el emperador, como de los políticos intermedios. Aquí llevaron a las guardias pretorianas a poner y deponer emperadores según les venía en gana y según les diera más dinero para poder hacer sus cosas. Pero bueno, el tema económico que hemos mencionado antes también fue muy importante, porque aparte de estas devaluaciones, ¿qué suponía? Pues una decadencia de las ciudades. ¿Qué hacían los que tenían dinero? Esas maravillosas villas romanas que todos conocemos porque habremos visitado en alguna ocasión algún museo. Hay bastantes en España. Estos eran los señores, el que tenía dinero, al final se cogía, se iba al campo, pasaba de la ciudad, pasaba de pagar impuestos abusivos en la ciudad, que ahora no van a pasar ahora con esto del cambio climático, no vamos a querer enterar. Hoy que el subnormal del alcalde que tenemos aquí en mi ciudad, Óscar Puente, el sábado pasado dijo que, perdona el inciso, pero es que hay cosas que me calientan, que conducir un coche por una ciudad no es ningún derecho. Pues no sé, será que él es el que otorga los derechos y los no derechos a la gente. Pero bueno, eso siempre te lo digo porque cuando dicen algún político una salvajada de este tipo, es que nos la va a meter doblada. Pero vamos, sin vaselina, sin nada, para que nos enteremos. Bueno, pues esto es lo que hacían, ya hartos de los abusos de los impuestos de las ciudades, pues los que tenían medios se hacían su finca, se hacían prácticamente muchas de estas fincas después se transformaron en pequeñas poblaciones, porque se transformaron allí y no era un tío que se iba él solo, se iba con sus sirvientes, tenían hasta su ejército privado para protegerles de los cada vez más numerosos gente sin recursos que se pasaban a cometer bandolerismo y demás, las bagaudas, que eran esto, pues muchos eran soldados que habían huido de las legiones y demás, y estos señores tenían sus propios mini ejércitos en cada uno de sus fincas. ¿Qué pasaba con esto? Pues que cada vez que se iba más gente con más recursos, pues la ciudad cada vez estaba peor administrada porque tenía menos recursos, estaba más explotado y cada vez estaba en peor estado, con lo cual la decadencia de las ciudades era cada vez mayor. Influyó también
la gran expansión del Imperio Romano. Recordemos que aquí en Europa tenía el Limex, estaba en el Rin, estaba en el muro antonino en Britania, junto con, separaba de Escocia, tenía la península ibérica, la Galia, toda Europa, Turquía, lo que podía ser ahora Oriente Medio, Líbano, Israel, Libia, Marruecos, Argelia, bueno, Marruecos la zona norte, todo esto era el Imperio Romano, eran poblaciones también muy variadas, que eso también tuvo bastantes problemas en el propio imperio. No tener una población más homogénea causó serios problemas, aparte ¿El origen del multiculturalismo, quizá? Sí, Roma murió como dice el otro, muere de éxito. Al final, el multiculturalismo también afectó a Roma. Y eso que los romanos eran más pragmáticos. Estos llegaban a un sitio antes de la irrupción del cristianismo en Roma, llegaban a un sitio, veían el dios tal en tal sitio y lo adoptaban. Para Roma decía, bueno, pues acaso es el dios que vale, aquí el que quiera que le rece, que le adore, que le haga sacrificios o que haga lo que quiera, ¿no? Esto poco a poco fue cambiando la mentalidad de la gente, y la gente al final, pues es que la gente se hastía. La gente, mientras viva bien, pues que peleen otros. En Roma, posiblemente, ya de acuerdo que eran los coletazos, en la batalla de Adrianópolis, donde muere el rey Valente, que era rey rey Valente, el emperador Valente. Ahí es el último ejército romano como tal que combate. Y ahí mueren las últimas legiones. Ya a partir de ahí todos los ejércitos que tienen son ejércitos mercenarios. Recordemos que en España ahora mismo tenemos un ejército mercenario, por ejemplo. Bueno, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos hay muchos ejércitos mercenarios. ¿Por qué digo mercenarios? Porque no hace falta ser de una nacionalidad, de la nacionalidad del país que tienes que defender para vestir el uniforme de ese país. Con lo cual, que me digan a mí si eso no es mercenario, ¿cuál es la definición de mercenario? Que es alguien que lucha por dinero en un país que no es el suyo, ¿no? Pues eso es lo que tenemos. Pues eso pasaba en Roma. Empezaron primero, aquí hubo otra presión, todos estos pueblos federados romanos, aquí los visigodos y los ostrogodos, que visigodo y ostrogodo eran los dos pueblos godos, lo único que eran unos visigodos, eran godos del este y otros godos del oeste, no es que tuvieran mayores diferencias étnicas ni culturales. Unos estaban al oeste del Rin y otros al este del Rin. Pues por la presión de las invasiones asiáticas, de los hunos, avanzan, pasan el Limex y se ponen, acechan Roma, acechan los territorios romanos. Roma no tiene medios para frenarles. ¿Qué hace? Pues les contrata a ellos mismos para que les defiendan. Con lo cual, cuando más tienen presión, pues pueden ejercerla porque tienen todas las armas y los medios para ejercer esa presión contra el imperio. Y al final pasó eso, pues simplemente poco a poco van tomando el imperio en su totalidad. Contrató a los mismos que les estaban atacando. A los mismos que habían pasado la frontera, porque no podía pararlos. Entonces la única forma es pagarles. Comprarles. Les pagas, les contratas y ya está. Les haces más fuertes todavía, porque encima tienen ya pues, más recursos. Aquí contratan a los visigodos como federados cuando habían entrado los hubos, los vándalos y los alanos en una primera oleada, y expulsan a los alanos y a los vándalos de la península ibérica. Luego los visigodos se retiran a la zona sur de la Galia, lo que era Tolosa, y luego después dicen estos romanos no hacen nada y pasan otra vez a Hispania con la capital en Tolosa. Toda la parte de la Provenza, de la Provenza francesa, que eso era Hispania también, que eso mucha gente se lo olvida. O sea, esto que hablamos del Rosellón y toda esta zona transpirenaica, eso fue España ya desde época de los visigodos, solo que después aprovecharon los franceses de ello, ¿no? Pero eso era un territorio hispano. Bueno, pues esto es así, vienen aquí como romanos, como soldados romanos, y luego al final se quedan pues como
como invasores, como suplantadores. De hecho, los visigodos no cambian las normas, no cambian las leyes romanas, excepto para ellos, que tenían sus leyes propias, porque eran muy pocos en comparación con la población autóctona, y tenían leyes segregacionistas para no mezclarse con la población, porque si no, evidentemente, una población pequeña y una población grande se disuelve. Y esto lo saben todos los pueblos desde épocas muy antiguas. Ahora tampoco sigue siendo una excepción, sigue siendo una norma. Y bueno, pues es así. Los motivos, por una parte, económicos, que son los fundamentales, pero sobre todo, además, lo que he dicho es una descomposición interna. Ningún imperio ha caído por una lucha externa. Sí, al final cae por alguna lucha, cae por algún combate, por alguna batalla, por alguna guerra, pero ya cuando está muy descompuesto, pero descompuesto internamente. No, cuando es fuerte nadie se atreve con ellos. Cuando es fuerte es como cuando está aquí un león atacando y es fuerte y nadie se atreve a atacarle. Ahora, cuando el león ya es mayor, está débil, es cuando los otros se aprovechan de él y son capaces de atacarle. Pues en esto pasa exactamente lo mismo. Claro, estaban en una situación en la que la clase media había desaparecido, ¿no? Porque estaban, fíjate, más de 30.000 prostitutas en Roma, y luego el que tenía dinero se iba de las ciudades para que no le acribillasen impuestos. Clase media, ¿qué pasa? No existía, ¿no? Se la cargaron. No, la clase media se la cargaron a base de impuestos. ¿No suena eso? Pues sí, eso pasó en Roma. Otra de las cosas también importantes fue cuando dividen el imperio en dos, que eso lo hace Teodosio, por cierto, un emperador hispano. Cuando muere, divide Roma entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio, que Arcadio fue el emperador de Oriente, por cierto, también español, bueno, hispano, y Honorio, el de Occidente. ¿Esto qué implica? Bueno, para que nos hagamos una idea, el Imperio Romano de Occidente ocupaba, bueno, pues desde el Limex de Germania, del Danubio, el Rin, perdón, hasta Britania, y la frontera por la parte oriental era es lo que sería hoy Eslovenia, lo que sería hoy Macedonia y Grecia. Eso ya era el imperio de Oriente, y luego tenía toda la parte del norte de África hasta la mitad aproximadamente de Libia. Eso era el Imperio Romano de Occidente, y el de Oriente era el resto de la parte costera mediterránea de África y del Oriente Medio, más Turquía y Egipto. Turquía, Egipto y Grecia. Este imperio, curiosamente, el de Oriente, duró 1000 años más que el de Occidente, ¿eh? O sea, algo harían bien. Ese imperio, 1000 añitos más, no es poca cosa, ¿eh? Y de su decadencia y su final también tuvo bastante culpa el Occidente medieval. Recordemos que Constantinopla fue arrasada en la Cuarta Cruzada por los cruzados que no llegaron a Jerusalén, pero se dedicaron a atacar a otros cristianos. Así se la gastaban los señores defensores de Dios, de una u otra creencia. Pero lo que estaba diciendo de la descomposición interna, eso es fundamental. Y aquí vamos viendo cada vez más que los valores familiares, los valores culturales, los valores de moralidad, que parece que se tienen ahora como mucho cachondeo, y creo que son importantísimos. Cuando uno pierde todas las referencias, no tiene vergüenza ni tiene contención para hacer nada, puede hacer cualquier cosa que ya lo justificará. Yo lo hago, que ya lo justificaré. Pues esto es la degradación del pueblo interno. Una vez que está degradado el pueblo interno, una vez que el pueblo no tiene una cohesión, no tiene una familia, no tiene unas raíces, no tiene una cultura, cualquiera viene y hace lo que le dé la gana. Pues eso pasó, y eso es lo que está pasando aquí en Occidente, y lo estamos viendo día a día. Aquí estamos viendo una decadencia más pasmosa, cada vez es más rápida. Esto, o soy yo, que como soy ya más viejo, ya voy viendo las cosas con otra perspectiva.
o a mí me da la sensación de que esto cada vez va mucho más rápido. La decadencia y las pérdidas de valores va asombrosamente rápido, además con todo el aparato de publicidad que pueda haber, que ha habido y por haber, o sea, me da igual, es que es una cosa, es un machaqueo, saca una cosa y es eso a todas horas, dale. Y luego, Bueno, luego lo complementan con leyes paralelas que a quien no se le ocurra seguir esa corriente se lo cargan en libreta, vamos, o lo intentan por lo menos. O sea, es que va todo en paralelo, ¿no? claro, el Estado al fin y al cabo, ¿qué es el Estado? ¿Qué es un Estado, no? Pues una minoría organizada contra una mayoría desorganizada. Y todos estamos cada vez más desorganizados, evidentemente. Entonces hacen lo que les da la gana. Te quitan cualquier traba moral, te justifican cualquier cosa, luego te ponen las leyes que a ellos les dé la gana para obligarte a ir en la dirección que ellos te piden y todo te lo venden como que es por tu propia voluntad, por tu propio bienestar. Muchas veces te lo venden como que es la garantía de tu propia libertad, que me hace mucha gracia. Aquí cada ley que, como digo yo, cada ley que hacen es una cortapisa a mi libertad y tenemos no sé cuántas miles de leyes en España. Y, y todo te lo quieren vender siempre porque es por tu bien. Pues mira, no me quieras tanto, que no hace falta que me quieras tanto y déjame vivir un poquito más. En esto entra todas estas cosas, todos estos temas, esta degeneración y todo este control que intenta el Estado, esta degeneración moral y el control que intenta el Estado, precisamente con todos los que se rebelan contra esta manipulación que se va haciendo de la sociedad, de los valores, de los valores tradicionales, que podrán gustar más o podrán gustar menos, pero cuando una cosa ha funcionado durante mucho tiempo y ha funcionado para que una sociedad estuviera cohesionada, luego podremos hablar de que tuviera mayor riqueza o menor riqueza, pero estaba cohesionada y el tener mayor o menor riqueza no quiere decir que que vivieras mejor o peor en grado de lo que pueda ser de satisfacción personal, en grado de felicidad. Parece muy utópico, pero es que hay que valorarlo. No solo aquí podemos cuantificar las cosas en un grado económico, que yo creo que muchas de las veces es un gran error que cometemos. Aquí la frase de tanto tienes, tanto vales, parece que es lo único que la gente se preocupa, en vez de preocuparte de que lo que tienes, cómo lo tienes, cuánto te cuesta conseguirlo y cuánto te satisface poder conseguir eso. Porque a lo mejor el esfuerzo que realizas no te justifica que alcances o que te quieras poseer ese bien material que parece que es insustituible, ¿no? Parece que me pongo yo en plan moralista, en plan cura, pero es que cada vez veo más las cosas así. Nos estamos metiendo en una dinámica que evidentemente nos inducen a ello. Tenemos cada 2x3 la propaganda por un lado nos están diciendo estas son las grandes incongruencias de este sistema, ¿no? Bueno, Enrique, niñas de 13 años haciendo sexo en grupo. Eso es un ejemplo. Sí, no, pero no solo imaginad eso. a vuestra hija de 13 años con ese tipo de Claro. diálogos que tiene el WhatsApp. Yo Mira, me muero. hay un vídeo, lo vi el otro día, no sé, un vídeo en la Asamblea de Madrid, es Yolanda, no me acuerdo, que era una de las portavoces de Vox, hablando de este tema, del tema del feminismo, y les da una caña a todos estos explicando lo que son las que es un día, está por YouTube, estaría bien que lo pusieras algún día porque la verdad es que es muy ilustrativo de lo que son los pensadores de izquierda, los fundadores del movimiento feminista, ¿no? En alguna, por ejemplo, esta lo menciona con nombres y apellidos, con las obras en los cuales la tía está muy bien documentada, a mí me encantó, porque era además muy didáctico. Y lo hace en la Asamblea de Madrid, que claro, tienes que ver la cara en las cámaras cuando enfocan a los bancos de los podemitas y demás, las caras que era todo un poema que tenían, ¿no? Y hablan, por ejemplo, eso, pues que una de las feministas decía que justificaban el incesto como una cosa natural, que la primera masturbación de un niño se la tenía que hacer su madre y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues estas cositas van calando poco a poco en la sociedad y al final lo veremos normal, ¿no?
Bueno, lo que... una ventana de Overton, ¿no? Pero permíteme que te interrumpa. Sueltan esa perla ahí en un congreso y se genera el debate y la ventana de Overton. De aquí a unos años... Fíjate, yo creo que hasta lo de la sentencia, de la famosa sentencia de la violación de los chicos estos de la Arandina, yo creo que es hasta una ventana de Overton. Cuando luego revisen y les pongan 10 años, dirán, joder, bueno, esto ya es normal, ¿no? O sea, no dejará de ser una salvajada, pero bueno, esto ya es normal. Claro, como le pedían 39 o 38, pues eso es la forma de justificarlo, ¿no? Ahora, bueno, fíjate, ya solo te han puesto 10. Lo mismo hacen con los impuestos. Te anuncian una burrada para que después sea un poquito menos y dices, bueno, entonces vale. No es fatal, tal cual, sí. Haciendo... Sí, no, pero... Sí, dime, Enrique. A lo que iba de lo de las incongruencias de esta sociedad que tenemos, por lo de la cumbre del clima, que acabo tan hasta las narices como todos vosotros con todo este tema, creo que no solo será el consumo de combustible, será un montón de productos que se necesitan un montón de fábricas para crearlos, que eso también contamina. Digo yo que no solo contaminará a los vehículos, aunque se centran en los vehículos solo. Y sin embargo, por un lado, nos meten más en una sociedad consumista, donde cada vez los productos de usar y tirar son cada vez más comunes, donde se programan los aparatos para que duren una serie limitada de años, para que así todo el ciclo vuelva a empezar, donde se genera una cantidad de basura tecnológica o basura de todos estos componentes, que no, eso quizá es lo que no tenga más preocupación, pueda preocupar más eso que todo el CO2 que dicen que se puede emitir a la atmósfera. Eso es mucho más preocupante, toda esta basura que se genera. ¿Cómo se recicla? Que a mí me hace gracia, porque esto del reciclaje, yo me acuerdo del reciclaje antes el reciclaje era muy fácil. Tú tenías una botella de gaseosa, ibas a la tienda, ibas con tu casco de gaseosa y te la llenaba. Te volvías el casco y te daban otra. Y si te llevaban no llevabas casco, te cobraban X pesetas por el casco que te llevabas. Eso era reciclar, ¿no? Ahora no. Ahora ese mismo casco lo echamos a ese casco se cogía, se llevaba a una fábrica, la fábrica de envasado, se lavaban y se volvían a embotellar. Se cambiaba la goma que llevaba, por ejemplo, la gaseosa llevaba una goma, pues esa goma se ponía nueva y ya está. Y eso era reciclar. Eso es lo que yo considero reciclar. Ahora reciclar, hablamos a que esa misma botella de gaseosa cogemos, la tiramos a un contenedor, la trituran y la vuelven a fundir para hacer vidrio. Coño, con el reciclaje. ¿Dónde está el reciclaje? El reciclaje será que yo una cosa varias veces. Sí, no que la haga varias veces nueva. O sea, no sé. Dime, infórmate, creo que iba a decir algo, ¿sí? Que sí, es una huella ecológica brutal y es un gasto de energía brutal. Será reciclable, será verde, pero lo que no es sostenible para... Bueno, nada de lo que es este paradigma vital matricial es sostenible, porque se basa en un crecimiento perpetuo y una explotación de los recursos naturales in eternum, cosa que dentro de la ecuación no lleva a ninguna parte. No hace falta ser matemático ni un experto. Ya simplemente antes necesitabas un cubo de basura en la calle y ahora necesitas 7 diferentes de un color cada uno y 7 camiones diferentes que vienen cada uno a coger uno de ellos y dices, bueno... No, lo más gracioso es que generalmente es un mismo camión el que recoge los 7. Eso dicen, ¿no? Que al final... bueno, el del cartón va por un lado, el del cristal va por otro y luego el de la basura, ese es el que sí que coge ahí todo. Claro, yo es que en eso... quitando el vidrio y el cartón y el aceite, el resto, aquí en Valladolid hubo un vídeo, y eso que aquí en Valladolid es de las pocas ciudades de España donde el servicio municipal no es privado, el servicio municipal de recogida de basuras es municipal, no está privatizado, no lo tiene ninguna, creo que es la única gran ciudad de España que no lo tiene privatizado. Y salió un tío con un vídeo, con el teléfono grabando, y dice, llega el camión de la basura, y coge el contenedor de plásticos o de productos no biodegradables, RAS, lo echa al camión. Y ahora coge el contenedor de productos, el resto de comida, productos orgánicos, al mismo camión y el mismo chisme. O sea, que ya me dirás tú qué reciclaje ni qué leches. O sea, a ti te obligan a reciclarlo, incluso te pueden multar si echas orgánicos en el contenedor de inorgánicos. Hombre, no conozco, es cierto que no conozco ningún caso que hayan multado, pero la normativa municipal sí que lo recoge, con lo cual lo pueden aplicar cuando les dé la gana, y sin embargo ellos cogen todo, lo mezclan y a tomar por saco. ¿De qué sirve reciclar?
este tema. O sea, es que no, Otra que no lo... nos van a Esa cobrar, es sí. la que tenemos. Haciendo un pequeño resumen de lo que llevamos hablado hasta ahora y retomando el hilo, ¿no?, de las similitudes que puede haber entre la, bueno, degradación que hay ahí, que hay en todos los sentidos, ¿no?, económico, político, moral, incluso, con lo que pasaba en Roma, ¿no? Mira, me quedo con varios datos que me has dado. Por ejemplo, que se eliminaron las clases medias, los frieron a impuestos, me suena. Los ricos, por decirlo así, se fueron al campo con sus propios ejércitos porque también le freían impuestos. También me suena, porque aquí habrá mucha empresa grande, pero no cotiza aquí ninguna, o cotizan la mitad si es que tienen que hacerlo, y al final se acabarán yendo. Esa multiculturalidad también, ¿no?, que se aceptó. Ahí es donde... Nostra, perdona, precisamente ese punto que acabas de tocar, lo quería comentar precisamente con el invitado, porque si a él también le parecía que la Constitución antoniniana, el edicto de Caracalla del 212, sí era algo parecido a lo que se puede estar sometiendo no solo Europa, España, Europa, sino todo el mundo. Hostia, explícame eso, que documentado bien, infórmate, ¿cómo te quiero? No, bueno, pero eso lo estudias en primero. ¿No te acuerdas del Ius Civile, el Ius Gentium y el Ius Lati? Por el que... Sí, me acuerdo. No, se lo comentó al profesor. Sí, para que hagamos una idea en el latinos y los peregrinos y los romanos que nos ostentaban la ciudadanía, que se le otorgó la ciudadanía. Bueno, lo comente el experto. En Roma, no, sí, yo no iba a entrar. En Roma... 35 años en aprobar historia de derecho, o sea que... Al principio, a Roma se portaba como se tiene que portar un pueblo que va conquistando poblaciones y que es rico, ¿no? Los romanos no pagaban impuestos en su momento. ¿Qué pasa? Pues que romanos eran solo Roma y las 35 tribus romanas, ¿sabes? Eso era Roma. Y hubo una revuelta en el Lacio, en toda Italia, porque querían ser romanos. ¿Por qué? Porque si los otros no pagaban impuestos, no lo iban a pagar ellos. Claro. Y hubo una revuelta para ser romanos. Y luego sí que se hizo lo que ha comentado Informa, que la Caracalla hace un totum revolutum, en los cuales al final son ciudadanos con los mismos derechos. Lo mismo daba que fuera un etíope, que fuera un germano, o un hispano o un galo. Daba exactamente lo mismo. Tenía el mismo derecho y en Roma, bueno, de hecho los fascistas italianos, después de los fascistas italianos de Mussolini, también pensaban igual. O sea, no, ese era el modelo imperial que les daba igual y todos metían a los ciudadanos con los mismos derechos en el imperio. Pero bueno, eso implicó también lo mismo. Había zonas más ricas y zonas más pobres y hubo una gran emigración a las zonas más ricas, en este caso a Roma, y la decadencia de Roma. De hecho, los últimos emperadores ni pisaban Roma. Roma estaba ya tan decadente que ni gobernaban desde ahí. Simplemente se quedó el nombre, pero la ciudad como tal estaba totalmente hundida. Estabas con la multiculturalidad, si no me equivoco, por ejemplo. Gracias, perdona. Estás con la multiculturalidad nuestra, antes que te interrumpiera. Sí, no, para hacer ese pequeño resumen, ¿no? Desaparición de clases medias, etcétera. Esa multiculturalidad que implicó, pues, una pérdida de valores, ¿no?, morales en muchos casos, ¿no? Y un detalle concreto. Me comentaron una vez, o bien un documental, no recuerdo, en cuanto al denario, ¿no?, que era la moneda que tenían allí, que estaba hecha de oro, ¿no? Entonces, según explicaban, lo que has comentado tú al principio, la moneda seguía siendo la misma, pero le iban quitando gramos de oro, ¿no?, por decirlo así. No sé, lo que cada día pesaba un poquito menos, pero tenía el mismo valor. Es una manera de inflación, ¿no? Hasta que llegó un momento que es que ni siquiera era oro, que era otro material. Y fue ahí cuando, corrígeme si me equivoco, eso fue lo que escuché, que fue cuando el propio ejército ya dejó de trabajar, porque al fin y al cabo trabajaban por dinero. Entonces decían que me voy a dejar yo la vida aquí por un trozo de plomo, una leche. Y eso también formó parte, pregunto, de que su propio ejército dijese: oye, si es que el dinero que me estás pagando no vale para nada, ¿para qué te voy a defender?, ¿no? ¿Puede ser? No, en parte no, porque eso al final era plomo, pero si tienes mucho plomo no deja de tener un valor, ¿no? La ley de la plata era, sobre todo los denarios eran de plata, el denario como tal, que era la moneda base, Había el aurus,
Sí, había moneda de oro, pero en realidad la moneda de oro circulaba poco. La que era la base de la moneda, lo que podía ser hoy el euro, sería el denario. Y ese era de plata y evidentemente le fueron primero reduciendo el tamaño y después quitándole ley a la plata, con lo cual al final, pues lo que dice, si tenía que tener, yo que sé, 5 gramos de plata, pues al final tenía medio gramo de plata y el resto pues eran de otros materiales. No, el tema del ejército, ¿qué pasó cuando le pagaban mal? Pues muy fácil. Cogían y le ponían al emperador o le amenazaban, porque ya que era la guardia pretoriana, ¿verdad? Eran extranjeros, y le decían, ¿qué nos vas a dar? ¿Nos vas a pagar más? Pues ponemos a otro que nos pague más. Y le ponían a otro y quitaban a ese. Y ya está. No pasaba más. Y ponían y quitaban emperadores. Hubo un periodo al final del Imperio Romano que en 25 años tuvieron 37 emperadores. Para que nos hagamos una idea del caos que podía ser. O sea, les quitaban y les ponían sin ningún problema. Hasta el último emperador romano de Occidente, que fue Rómulo Augusto, y el mismo nombre que el que lo empezó, como que fuera una maldición, ¿no? Pues por el mismo nombre que lo empezó. Pero solo tenía 16 años cuando fue nombrado emperador, para que nos hagamos a la idea de cómo estaban las cosas ya que simplemente funcionaban de forma nominal, no funcionaban de una forma real de todo lo que había sido la Gran Roma, que ha sido uno de los imperios más grandes de la historia y sobre todo muy bien organizado, muy bien estructurado, porque se trataba de llevar su cultura a todos los sitios donde iban, donde se podían expandir, no era simplemente llegar y sacar, que también evidentemente cogieron aquí todos los recursos que pudieron, como aquí en España tenemos el claro ejemplo que ahora es una maravilla, pero en su día hubiera sido un desastre ecológico, que son las médulas en León, que sacaban el oro pues reventando la montaña directamente, metían agua a presión, reventaban la montaña y luego hacían bateo de todas las aguas de todas las aguas mezcladas con barro que habían derruido. Ahora es un paisaje precioso, regenerado naturalmente, no de forma artificial, y es maravilloso verlo. Pero yo me imagino que en su día, si hubiera sido hoy en día, bueno, no había sacado ahí, pero nada de nada. Habían puesto los ecologistas y entre los que habría habido ahí seguramente un nido de buitres y alguna cabra por ahí montesa autóctona, ya no había nada que hacer. Esto me daba igual. O sea, digamos que llegaban a los sitios también parecido a lo que hacía España, ¿no? Cuando Claro, esa no, leyenda España, negra que estamos desmintiendo, ¿no? Que ellos correcto. llegaban, cogían recursos, pero también aportaban y dejaban infraestructuras hechas, etcétera, etcétera, ¿no? Era un imperio civilizador, un imperio constructor. De hecho, España yo lo he puesto en alguna ocasión como ejemplo y otras varias personas también lo he oído por ahí, que es un sistema más bien romano el que utiliza España en su imperio, porque no se trata no es un imperio depredador, es un imperio creador, no depredador. Y bueno, pues aquí nuestros bárbaros, siguiendo con el tema original, nuestros bárbaros, yo creo que sin duda los que harán caer el imperio. Está la parte interna ya la hemos mencionado, que va a ser económica, degradación moral y multiculturalismo, por decirlo de forma suave, pero nuestros bárbaros, los que realmente nos van a invadir, los que realmente nos van a colonizar de nuevo, van a ser los chinos. Yo lo tengo muy clarito que van a ser los chinos. Esos son los que al final vamos a hacer lo que nos digan ellos, sí o sí. Y como lo digan ellos, Y ojito, que por lo que he estado leyendo del tema de los chinos, sí que he hablado de los 100.000 millones de inversión que han hecho en África. Han hecho 115.000 millones en Hispanoamérica. Pero de esto, el 70% de la inversión lo han hecho empresas chinas. Quiere decirse que aparentemente están ayudando mucho a estos países, pero lo único que están haciendo es decir, yo voy construyendo esto, pero esto me lo quedo yo. O sea, esto después me vas a pagar a mí por todo esto. El otro día estuve viendo, perdona que te interrumpa,
un reportaje sobre el litio, ¿no? Que es el petróleo blanco, Sí. le llaman el petróleo del futuro, que se concentra todo pues, en un triángulo que hace Bolivia, Brasil y no recuerdo el otro país, pero concretamente en Bolivia, si no me equivoco, donde está la mayor reserva. Hay un mar de sal que le llaman, que es como lo que ocupa el Principado de Asturias aquí en España, pues lo trasladamos para allá. Entonces, bueno, habían sacado unas leyes que bueno, pues por comentarlo, ¿no? Que solo podían empresas de ese país trabajar con eso, pero sí que estaba toda la zona militarizada directamente. Son empresas privadas, pero está militarizado. Y hay una empresa china al lado, justo de donde está la extracción y todo el procesamiento de todo este material. Los chinos han instalado allí porque, claro, la mayoría, el 70%, no me acuerdo el porcentaje que daban, que se lo llevaban ellos. Entonces tenían que tener un control allí. Ellos habían invertido también en infraestructura para todo eso, pero lo que tú dices, sí, yo te ayudo, pero esto es mío. Y esto, como te lo voy a pagar yo, el control lo tengo yo. O sea, están en todos lados. Incluso los puertos estadounidenses, muchos puertos también los tienen China, comprados. Es cierto. Claro, porque el tema es el de te van a hacer un crecimiento inicial. Claro, al que no tenga infraestructuras, pues acordaos de España. La Unión Europea, fíjate, todo el dinero que nos han dado en infraestructuras, autovías, el desarrollo realmente fue rápido, entró mucho dinero. ¿A costa de qué? A costa de vender todo lo que teníamos, a costa de estar endeudados nosotros, la generación que viene y la siguiente, a costa de que hemos tenido esas a costa de que cuando dicen hay que hacer esto y llega el Banco Central Europeo, oye, que tiene demasiado déficit, que recorta gasto y sube impuestos, y recorta gasto y sube impuestos. O sea que aquí nada es gratis. Pues esto lo van a hacer los chinos, lo están haciendo ya, y cuando lo tengan todo bien atadito, nos vamos a enterar de lo que vale un peine con los chinitos. La frase de Napoleón, lo de dejad que China duerma en paz, cuando despierte el mundo temblará, creo que era profética. El otro día comentábamos aquí que Estados Unidos había ya sacado un proyecto de ley para de aquí a 2 años volver al patrón oro. De hecho hay algunos, creo que es Virginia del Sur o algo así, me comentaron el otro día, que ya han sacado, ¿no? una ley que se puede pagar en oro y en plata, con el objetivo de quitar de en medio a la Reserva Federal estadounidense. Ojo, bueno, esto ahora si quieres comentamos. Esto sumado a que China ha estado comprando oro estos últimos años, creo que tienen la mayor reserva de oro, la tienen ellos comprada. Incluso a la Reserva Federal también le tocaron algo. Entonces esto puede ser, sí, lo que estás comentando. Tiene mucho sentido. Si volvemos al patrón oro para empezar, y China tiene, la mayoría, tienen el control de todo. Y ahora pregunto, este proyecto de ley que para quitar a la Reserva Federal de en medio, esto puede provocar algo muy gordo. Me suena un tal Kennedy que se lo cargaron por esto parecido. Sí. Y esto puede ser... Bueno, ¿qué opinas de estos movimientos? Pues mira, no conocía ese proyecto de ley que tienen, pero de todas formas seguimos con unos patrones totalmente erróneos además ineficaces. ¿De qué nos sirve tener un patrón oro? El oro, en primer lugar, es muy limitado. ¿Qué podría cubrir el oro actualmente? ¿El 5% del volumen de dinero de la economía mundial? ¿Cómo vas a basar con el 5%? Todo el oro del mundo, ¿eh? Todo el oro del mundo no creo que cubriera ni el 5% del dinero actual mundial. Claro, es de mentira, el dinero que hay ahora es de mentira. ¿Cómo lo vas a cubrir? Claro. El 5%. Toda la economía mundial, eso es totalmente inviable. El oro era bueno en una época de escasez, en una época muy limitada de consumos, pero no en la época actual. En la época actual tú tienes que cuantificar la riqueza de un país. Eso ya está inventado, ¿no? Es lo que produce, lo que es capaz de producir un país, lo que es el material tangible, lo que es el trueque. Yo tengo esto vale tanto, y eso es lo que vale. No me digas que vale tantos billetes de dólar o de Monopoly, me da exactamente lo mismo, que al final tienen el mismo valor. Ninguno, que tiene el valor que le queramos dar. Pero sí que es cierto que este lapicero o unas gafas o un cable tiene un valor que lo podremos cambiar pues por
unas zapatillas, un par de huevos o unas legumbres. Eso es el valor real. Eso es la riqueza que tú tienes. Lo que tienes que tener es un medio para cuantificar ese valor, que es el valor de la riqueza, el valor de tu trabajo, para poder generar esa moneda. Eso es lo que no tiene límite, porque según generas esa riqueza, estás aumentando ese método de cambio, que lo único que hace es el dinero es un método de cambio simple, no es el trueque, es para facilitar las transacciones. Lo más justo sería el trueque. Yo tengo esto y te lo cambio por algo. Esto tiene un valor y te lo cambio por eso tuyo que tiene otro valor. Punto. El dinero tender, el dinero normal, el dinero emitido por los bancos centrales, no tiene ningún respaldo real de nada más que aquel que le queremos dar. Creo que lo mencioné aquí alguna vez. Se calcula que las reservas, que el dinero en dólares fuera de Estados Unidos es 5 veces superior al dinero circulante en dólares en Estados Unidos. Si solo una pequeña parte de ese dinero revertiera al país, se creaba una hiperinflación en Estados Unidos que, vamos, ríete tú de la crisis del 29. Bueno, pues es así, mientras no se cambie ese sistema, no hay nada que hacer. ¿Qué pasa? Pues que claro, ahí ya los bancos lo tendrían más jodido para crear dinero o no crear dinero, porque el dinero tendría que ser el que controla los medios de producción, el que puede no controlar, sí cuantificar los medios de producción y la riqueza que tiene un país, el que puede decir la masa monetaria que tiene que circular. Lo otro es totalmente una falacia. ¿Qué adelanto yo con tener? Si tengo 5 gramos si tengo 1 kilo de oro, con 1 kilo de oro, que a lo mejor es lo que corresponde, no me puedo comprar una casa, porque una casa vale 4 kilos de oro. ¿Cómo pago yo con ese oro? Entonces estas cosas son las que hay que cuantificar. El patrón trabajo, ¿no? Que es lo que realmente... Y a partir de ahí elaboramos dinero y elaboramos lo que nos dé la gana, ¿no? Efectivamente, pero es que es lo más justo. Es lo más justo. Tú a mí me cambias una hora de... Tú a mí me das clases, 1 hora de clase, de lo que sea, y yo que produzco... yo que soy albañil, voy y te hago a tu casa y te hago... mira, te cambio la puerta de la cocina o te hago tal, ¿sabes? Pues así, eso realmente, el valor, lo que tendría un valor real, ¿no? Yo te doy una cosa, tú me das otra cosa. El dinero en realidad se inventa para eso, para facilitar esas transacciones, y no tuviera yo que... ¿cuántas clases me tienes que dar por cambiarte una puerta, ¿no? Y acá, en el tema ese, y que yo estuviera interesado en que tú me dieras clases, que esa es otra, o que tú tuvieras necesidad de que yo te cambiara una puerta. Pero eso es lo que, pero esa es la riqueza real de un país. Cuando quieren bien lo cuantifican en el PIB. El PIB de un país es lo que produce un país. Claro, si vemos cómo han manipulado el PIB en España, que si no recuerdo mal, estos bonachones, estos que quieren meter prohibir la prostitución y no sé qué y no sé cuánto, metieron y cuantificaron el dinero recaudado por prostitución en el PIB para poder subir y poder endeudarse más. Es más, metieron una parte, cuantificaron el dinero de las amas, el dinero que generaba una ama de casa, también lo metieron en el PIB, pero eso lo hacen para maquillar las cifras y decir que España tiene un PIB de 1 billón de euros, cuando igual en realidad lo tiene de 800.000. ¿Qué pasa? Pues que si yo me endeudo en 30.000 millones, me estoy endeudando un 3% sobre 1 millón. Si fuera sobre 800.000, iría a un 4 y algo por ciento, con lo cual no me lo permitiría la Unión Europea. ¿Qué hago? Maquillo las cuentas, engaño y ya está. Claro, pero son asientos contables, eso es un engañabobos, eso no sirve para nada. Sí, sirve para los que están arriba, que hacen lo que les da la gana, que ya lo pagará alguno. Sabes que lo va a pagar, ¿no? Pedro Pueblo, ni más ni menos. Como pasó en Roma en su día, y eso lo que estamos comentando en el directo, ¿no? Las similitudes que hay actualmente con todo ello. Miedo me da, porque tal y como se plantea el año que viene, el año 2020, viendo cómo cerramos el 2019, lo que viene para el 2020 creo que va a ser muchísimo peor que este. No sé si estás conmigo, pero se prevé una crisis brutal. No sé si como las anteriores, pero
eso es lo que viene para acá. Incluso hemos escuchado a presidentes del gobierno, cuando estaba Rajoy en su día, lo dijo claramente y en una rueda de prensa. Yo recomiendo que los jubilados se hagan un plan de pensiones o vayan ahorrando dinero. La hucha de las pensiones, como se dice, ya está saqueada, ¿no? Saqueadísima. Sí. Esto es insostenible ya. Eso no es nuevo. El primero que se lo oí yo decir eso fue al que después fue el ministro estrella del primer gobierno Zapatero, el señor Pedro Solbes, 1994. 1994. Recomiendo a todos los españoles hacerse un plan de pensiones porque la caja de la Seguridad Social no aguantará. 1994. ¿Sabes para cuándo dejaron el tema este? Firmaron otro pacto y lo dejaron hasta, me parece que fue el 2012 o el 2014. Y efectivamente, cuando llegó allí, ¿sabes que han hecho otro? Lo han retrasado otra vez. ¿Sabes a cuándo? Al 2027. Que es cuando tienes el pico de subida de pensiones en España por el baby boom de los años 60. Final de los 50, 60. ¿Qué va a pasar? Pues que van a bajar las pensiones. ¿Por qué? Pues porque simplemente no se pueden pagar. Pueden subir los impuestos, pero si la gente está dispuesta a subir los impuestos. El único hándicap que tienen para no hacer esto, pues que necesitan los votos. O sea que eso lo harán a principio de legislatura, como hacen todos. Luego al final de la legislatura subirán un poco, subirán lo que sea. Ya veremos, a ver, miramos lo que está pasando en Francia. Francia está paralizada con el tema del decretazo de pensiones que quieren meter. Pero vamos a ver lo que ocurre en España cuando hagan eso, que lo van a hacer. Qué gran diferencia de Francia. Mira, yo no es que me caigan muy bien, excesivamente bien, ¿eh? Un saludo para todos los franceses, pero hay cosas que no. Pero en este caso, qué gran diferencia, ¿no? En España, bueno, llevan los jubilados saliendo a la calle también unos meses, ¿eh? Que no han hecho una manifestación ni dos. Les he visto romper cordones policiales y todo. Hasta que salió Pablo Iglesias a decir, no, nosotros hablaremos. Ya, bueno, si no hubiera estado ese tío, ¿qué hubiera pasado? Y, sin embargo, son solamente los jubilados, lo decían ellos mismos, ¿no? Echamos de menos aquí a la juventud porque es que estamos luchando por lo vuestro. O sea, también. Y aquí nadie se mueve. Sin embargo, en Francia, todo el país en la calle. Bueno, no solamente por las pensiones, a lo mejor ese ha sido el detonante, ¿no? Porque están hasta los cojones, permitiendo que lo diga así, de muchas otras cosas, igual que en España. Lo que pasa es que allí se movilizan y aquí parece que hay demasiada subvención, ¿no? Que evita esa movilización, también puede ser. En Francia tienen más subvenciones que en España, ¿eh? Lo que ¿Sí? pasa es que sí, en Francia el salario mínimo interprofesional está en 1.300 euros. Cuando tienes un tercer hijo, cobra el salario mínimo interprofesional hasta que ese niño tiene 18 años. Bueno, cositas de estas, ¿sabes? Por eso oyes después a algunos decir, bueno, si es que es normal que causen estos disturbios. La gente autóctona, no de origen francés ancestral, digamos, sino más reciente, dice, claro, si llevan 3 generaciones sin trabajar, bueno, pues 3 generaciones sin trabajar y han podido seguir viviendo, ¿no? Eso se lo he oído yo a una ministra de Interior francesa en su día, cuando los disturbios de París de 2007. Es que hay que entenderlo, puede haber hasta 3 generaciones sin trabajar ahí. Bueno, pues llevas 3 generaciones sin trabajar, ya se está viviendo ahí de las subvenciones del Estado. Eso sí que lo tienen los franceses. Otra cosa es que tengan otra mentalidad. Un amigo mío que estuvo trabajando en Francia, estuvo unos meses trabajando allí, decía, si estos son los franceses son igual que los españoles, dice, solo que mejores. Mejores porque se implican más, ni más ni menos. Lo que es no estamos hablando de las grandes urbes. Estaba en alguna Francia no tiene grandes ciudades. Las ciudades medias de Francia son bastante más pequeñas que las españolas. Está París, que es la gran urbe, pero el resto son ciudades bastante más pequeñas, pues igual tipo Burgos o Salamanca, ¿no? Unas ciudades más medianas. Y ahí es diferente. La mentalidad del francés sabe lo que quiere y pelea por ello. Otra cosa es que al final tú puedas pelear por algo que sea viable, ¿eh? Porque está claro que el sistema, como está planteado, por lo menos como está planteado en España, desconozco si en Francia está planteado de la misma manera, el sistema es totalmente inviable a día de hoy.
Pues por muchas razones. Una de ellas, porque cuando se crea el sistema, la edad, la perspectiva de vida era bastante inferior, hasta 10 años, 12 años menos. Había una media, creo que era de 4 hijos por pareja. Ahora tenemos uno con 2 hijos por pareja. Y las pensiones de viudedad, que son cosas que parece que no, pero van sumando. Las pensiones de viudedad solo lo cobraban las mujeres, no lo cobraban los hombres también. Es decir, que había una serie de condicionantes que hacían que eso sí que pudiera funcionar. A día de hoy es totalmente inviable. Lo que están haciendo realmente es una estafa. Nos están estafando a todos los que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque están cogiendo nuestras cotizaciones para pagar las pensiones que actualmente están cobrando, cuando en realidad esto debería ir a una caja para pagar nuestra propia jubilación. Pero esto es el Estado como tal, nos está estafando. Cuando lleguemos a jubilarnos, pues dirán, pues no hay dinero. Oiga, ¿y qué ha hecho usted con el dinero que he cotizado? Dirán, se ha gastado. ¿Tú te crees que alguno va a pagar por esa responsabilidad? Eso fue lo mismo que hizo Fórum Filatélico, por ejemplo. Coger el dinero de las nuevas aportaciones para pagar los intereses de los que llevaban más tiempo. Pues es lo que hacen esta gente. El sistema como tal lo tienen que reformar. ¿Cómo lo reformen o cómo no lo reformen? Habría mucho que discutir y cuál es la forma más viable y mejor para hacerlo. Pero que tienen que modificarlo, seguro. ¿Que el poder adquisitivo no va a ser el mismo? También lo tengo yo muy claro, porque el endeudamiento del Estado es bestial. Y como aquí el Estado cada vez es mayor, y en vez de preocuparse de reducir gasto, lo único que hacen es aumentarlo, el gasto inútil del Estado, en el cual se calcula que como mínimo entre un 30 y un 40% del gasto del Estado se consume en funcionamiento del propio Estado, que ya está bien. En pagar funcionarios, etcétera, etcétera, ¿no? El funcionamiento del propio Estado, para que funcione ello mismo. Los viajecitos del Falcon, todo se está incluido. Luego están los ¿no? funcionarios que están al público, ¿no? Pero para que funcionen ellos mismos. Ajá. ¿Bien? Porque luego están los funcionarios que están ahí para que funcione todo el tinglado de ellos. Y luego están los que atienden realmente o los que están al servicio o a la atención del ciudadano de una forma o de otra. No solo de cara al público. Eso, más lo que tendremos que pagar de deuda, pues a lo mejor resulta que nos comemos el 70% del presupuesto solo en gasto totalmente inútil y que no repercute en absoluto en la sociedad. ¿Cómo pagas tú con el 30% restante todo lo que tienes que pagar? A mí que me lo explique, que yo todavía no lo veo. Esto pasó en Roma también, en aquella época, ¿no? Que también los impuestos que arruinaron a la gente era para poder vivir ellos bien, ¿no? Efectivamente. Si al final van subiendo los impuestos y los únicos que vivían bien, porque si los que tenían el dinero realmente válido eran los que estaban arriba, los políticos de turno, eso sí que tenían el oro, que ahí sí que era válido, y las otras, la calderilla y eso que eran la moneda devaluada y tal, esa la tenía la plebe. Eso no valía para nada. Y aquí vamos en ese camino. Un empobrecimiento de la sociedad en todos los aspectos. Y ahora en Europa, con este famoso Brexit, que al final no sé si se irán, no se irán. Yo si de mí dependiese, España salía de Europa, evidentemente, estamos enganchados por los Pirineos y ¿por qué es por eso? Si no, me iba llevamos el país a mitad del océano Atlántico y que se acerque alguno. Pero al final Europa también se está rompiendo, ¿no? Por todos los lados. Inglaterra se quiere ir, España, hay muchos aquí un porcentaje muy alto de la población que dice, ¿para qué cojones hacemos en Europa? Dependiendo de un banco central europeo, etcétera, etcétera. Decadencia total, ¿no? Ruptura total de Europa. Yo no le di más de 10 años. Sí, pero tú fíjate en Inglaterra. Dime. Tú fíjate en Inglaterra porque claro, si tan bueno es la Unión Europea, si tan bueno es como nos lo quieren vender, ¿por qué coño un país como Inglaterra dice, oye, nos vamos? Y la gente vota que se van. Si tan bueno es, hombre, yo tengo aquí
estoy en un restaurante de lujo y con un precio muy asequible, y tú dices que no quieres comer en mi restaurante, digo, no te preocupes, si te abro la puerta, que otro vendrá, ¿sabes? Aquí no, aquí resulta que están poniendo pegas a Inglaterra porque se vaya. ¿Por qué? Si se quiere ir, que se vaya. Será peor para él, pero no será peor para la Unión Europea. ¿Por qué es peor para la Unión Europea que no esté Inglaterra? Buena pregunta. Si además Inglaterra de hecho, te puedes analizarlo y lo único que ha hecho la Unión Europea ha sido poner palos en la rueda. Lo único que ha hecho. Vamos, estoy yo de dirigente en la Unión Europea y los británicos están conduciendo por la derecha como todo Dios. Eso de entrada. Se les iban a quitar todas las tonterías, pero que no. ¿Y por qué están haciendo ahora? ¿Qué hilos están moviendo para evitar? Que no lo evitarán, porque lo tienen muy claro. Y además, fíjate que en eso, por lo menos que han sido claros al darle el voto al Johnson con mayoría absoluta, con un claro discurso anti-Unión Europea, que ahora se van a jugar la baza de Escocia, que ahí podemos entrar en otra cosa. ¿Hasta cuándo en este caso es Escocia, ¿no? Lo mismo que pasó en Quebec, en Canadá. ¿Hasta cuántos referéndums se pueden hacer para ver si una región, un reino en este caso, se separa del resto, se separa de la Unión? ¿1, 2, 5, 25? Una vez que se ha separado, ¿cuántos referéndums se van a hacer para volver a la Unión? ¿Va a hacer alguno? Porque que aquí estamos. Han hecho uno hace 2 años, ha salido que no, ¿vale? Que tendrán derecho a hacerlo o no, bueno, yo ahí ni entro, pero vale, van a hacer otro. Ahora que salga que no. Luego harán otro, hasta que salga así. Y una vez que salga así, seguro que ya no hacen ninguno más. En Canadá pasó eso, en Canadá hicieron, me parece que fueron 3. Y ya llegó el gobierno canadiense y dijeron, vale, se acabó. ¿Qué vamos a estar haciendo aquí? ¿Referéndum cada año? Pues esto pasa lo mismo. Pero vamos, que es la baza que seguramente estén ahí intereses ahí, esté jugando la Unión Europea para meterles un poco de miedo en el cuerpo. Como puede pasar con Cataluña, ¿no? Lo que estás comentando. Claro, pues ese es el tema, que un referéndum no te soluciona nada, porque es un primer paso. El fin de todo nacionalista, de todo partido nacionalista, es la independencia. Aquí y en Pekín. Solo que en Pekín llegan, les pegan 4 zambombazos y se acabó. Guau, 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 un poco de protestas internacionales y se acabó. Tenemos el recuerdo, y eso que no fue nada, lo de la plaza de Tiananmen, mucho, y entonces China tenía la mitad de poder o la cuarta parte de poder que tiene a día de hoy. O sea que nada. Aquí, sí, haces un referéndum en Cataluña. Vale, venga, hacemos un referéndum. Somos magníficos, somos magnánimos, venga, somos geniales. Pactamos un referéndum. Sale que no, que vale. Y el otro ya lo sabe, dice, dentro de 5 años otro. O dentro de 10 años otro. Hasta que salga. Y ya está. Hasta que salga. Eso es así, hasta que salga. Y una vez que ha salido, olvídate que vuelvan a hacer ninguno más a la contra. Que no lo van a hacer. Al revés. Pedirán el referéndum, en este caso, en el caso catalán, pedirán el referéndum en Valencia, pedirán el referéndum en Baleares, pedirán el referéndum en la franja de Aragón. Tranquilamente. Pero a Francia no hay referéndum, ¿sabes? A Francia, a la zona del Rosellón no iban a ir, porque les iban a pegar un guantazo a los franceses que se venían dando leches. Para eso solución una España federal, ¿no? Como venimos hablando tiempo aquí en el canal, ¿no? Y solucionado, cada uno que tenga lo suyo y se acabó. No llega a ser independencia, pero bueno, al fin y al cabo tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? Una federación es la forma de conformar un país. Este país está formado hace mucho tiempo. No hace falta ninguna federación. Aquí lo que hace falta es racionalizar las cosas. Ahora como ha sido el ICETA que ha descubierto que hay, ¿cuántos eran? 8 o 9, ¿no? Naciones en España. No sé cuáles son, pero bueno, habrá 9 naciones, como si hay 28. ¿Qué es lo que hay que hacer? No te voy a decir que si se puede mantener la diversidad cultural, si eso no pasa nada, siempre y cuando no la manipules. Tú no puedes decirme que el catalán es tu lengua materna y el castellano no lo es.
¿Por qué? A lo mejor a día de hoy ya está cambiado, porque cuando se impuso eso, había más gente que hablaba castellano que catalán, y también era la lengua materna, una y otra. Me parece absurdo que en el Senado, como se hace, que se junten en la Cámara Representativa Autonómica y tengamos traductores, pero vamos a ver que las lenguas, es igual que lo que estábamos hablando del dinero, las lenguas se desarrollaron para que se entendiera la gente, no para que no se entendiera. Esto es una torre de Babel ya absoluta. Claro, es que es absurdo, o sea, todos hablamos un mismo idioma, ya, pero como no me da la gana, alguien tiene que traducir para que están hablando un gallego y un vasco, y traducen al vasco al gallego y al gallego al vasco y luego los dos al castellano para que lo entiendan el resto y otros al catalán por si acaso. Vamos a ver. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Si es que es totalmente irracional, totalmente absurdo. Absurdo, antieconómico y anti todo. Por mucho que tengas mucho amor a tu lengua, tengas mucho aprecio a tus costumbres, es que es absurdo. Es como si te vas... Mira, había dicho, lo oí por la radio una anécdota de un señor que un gallego que vivía en Estados Unidos, y fue pues una representante del grupo de empresas que tenía este hombre, fue allí a hacerles una visita, y la chica no se manejaba muy bien en inglés, pero bueno, se esforzaba y le llegaba allí, le decía, se ponía a hablar en inglés y decía al jefe, dice, déjales, que aprendan ellos, ¿sabes? O sea, vamos, que yo voy hablando gallego allí tranquilamente y tienen que aprender el gallego. Pues no, si tú vas, lo lógico es que aprendas, o que si hay un idioma común para poderse entender, es que lo utilices. Pues con esto pasa, esto es lo que pasa en España. Y Estado Federal, un Estado Federal en España no soluciona absolutamente nada. Se soluciona más caos, porque es otro primer paso a seguir. ¿Qué te van a dar en el Estado Federal? ¿Qué te van a dar? Hay un compromiso real. Es más, estoy seguro que si se hace una constitución, se modifica la constitución y se modifica una constitución federal, se pone el apéndice de que cualquiera de los estados federados pueden solicitar un referéndum de independencia del Estado central. Estoy segurísimo que lo meten. Y sería condición sine qua non de los nacionalistas. Y eso ya la puerta abierta para conseguir su independencia legalmente, ¿no? Todo. Claro, efectivamente. Si de momento aquí no se toca no sé, yo estoy seguro que la Constitución no se toca porque a lo mejor alguno dice, oye, y este que pone la cara a las monedas tiene que seguir ahí de jefe. Entonces, por eso seguramente no se toque. ¿No habría que darle una vuelta a la Constitución ya 40 años después? ¿Habría que darle un toquecito? Pregunto. Habría que hacerla, habría que quitarla nueva, porque es una mierda. Directamente, ¿no? Siempre. Yo a todos los juristas que... Una pena que ojalá estuviera aquí Luis Zapater, que Luis Zapater era catedrático de Constitucional. Y ese te podía explicar perfectamente lo que es la Constitución. Pues muy sencillo. Un día hablando con él me estuvo comentando que es que un artículo de la Constitución te anula otro. Entonces, si una cosa no te entra por una parte, te entra por otra. Es un sinsentido. Para que nos hagamos una idea, la primera Constitución, que fue la americana, me parece que tiene 16 artículos y 22 o 26 enmiendas. En España tiene 100 y pico, si es un libro. ¿Pero qué se aprende eso? Los opositores, los únicos, ¿quién se lo va a aprender? El que tiene que opositar, que le van a poner alguna pregunta de la Constitución. Ya me dirás tú para qué sirve. Así que, bueno. Brutal. Permíteme que me piden paso, alguien que tú conoces, dice, dile esto que seguro que lo entiende. Dile que si puede entrar a hablar con él, el burro de Shrek. De Shrek. Yo. Sí. Dame un segundito que... Dile a Pati que pase, sí. Ahora no entiendo lo del burro de Shrek, claro. Yo. Pues estamos, antes de que cerremos, que... El sábado que estuvimos hablando por teléfono y se lo comentamos. Digo, ¿qué? Ya haces como burrito Red, a mí, méteme, yo.
Él siempre, antes de que cerremos, tiene que tener un huequito. Y bueno, ¿cómo no se lo vamos a dar? Patrick, te estamos llamando. Aquí está. Yo creo que me oye bien. Patricio Carrasco, buenas noches. ¿Me oyes? Afirmativo. Buenas noches, Patrick. Aquí estás con Enrique, que me estaba pidiendo paso. Yo. A mí. Adelante, Patrick. Bueno, esta noche tenéis frente a vosotros, disculpad mi voz así un poco quebrada, pero se debe a motivos laborales, cenas de empresa, bailes que desafían la ley de la gravedad. El limonchelo que te maltrata. El limonchelo que está así. Tenéis que verlo. Si estáis ahora mismo en directo, si habéis visto el baile, que por cierto está muy bien, pero que tenemos delante nuestra a un hombre senecto, con barba, y no es Santa Claus, es History Lemus. Lo vamos a llamar así a los directos. Y luego te quejas de mí. Buena palabra, buena. Ay, Una pregunta, History pura Lemus. sabiduría. Para ella va. Simplemente es que quería hacerte 3 preguntas, tío, de esas preguntas que se me ocurren locas y que a lo mejor nunca lo he pensado, pero viéndote a ti, tío, empiezan a venirme cosas a la mente. Por ejemplo, he empezado a hablar de los franceses y fíjate lo que son las cosas. Siempre hay una especie de odio visceral que se queda así de generación en generación, y supongo que sería a raíz de lo del 2 de mayo, ¿no? Y todo eso. Y no, fíjate que sobre todo en los barrios, porque yo creo que al final todo eso queda como cultura popular, ¿no? Como cuando te invaden y todo eso, al final no se olvida, y de abuelos a los nietos y todo eso. Entonces, fíjate, yo recuerdo que era pequeño y empezaron a decir unas sobre los franceses que eran las típicas que se dicen ahora mismo, la de que, por ejemplo, bueno, se dicen durante dos, ¿no? Los franceses son los cabrones que nos tiran la fruta en la frontera. La bandera más fácil de crear es la bandera francesa, porque solo tienes que coger una sábana blanca, porque son los primeros siempre en rendirse en todas las guerras y cosas así, ¿no? Y luego hay otra parte de odio visceral que no la voy a decir, ¿no? Entonces, independientemente de eso, esto es como una especie de interludio. La pregunta es, Enrique, cuando se creó, porque hemos estado hablando aquí de patrón, trabajo, deuda, tal, de todo. Cuando se creó el Banco de España, ¿el Banco de España tenía algún interés de usura en creación, por favor? Lo crea, la base del Banco de España es el Banco San Carlos. Lo crea Carlos III como tal. La verdad es que desconozco si tenía algún tipo de interés. Si lo tenían, tenía que ser muy bajo, porque este venía de los sistemas italianos y tendría que tener algún... Ten en cuenta que, a ver, no tenía, por una razón muy simple, porque lo prohibía la Iglesia Católica. Prohibía la usura. Ahí está, justo, perfecto. Porque entonces, el otro día tuve yo con una asociación en la que pertenezco, no nada política y nada es de hobby, ¿no? Y entonces pues estábamos teniendo una mega conversación brutal sobre ese asunto, ¿no? Y entonces algunos empezaban a decir, fíjate cómo queda España, porque si España no hubiera seguido con la doctrina católica, porque la Iglesia Católica prohibía la usura desde aquel entonces, y entonces, pues, fíjate que incluso salió la rama del protestantismo, que la gente no lo sabía, pero que al final sí permite la usura, la rama protestantista, la rama inglesa, ¿vale? Que permitía incluso el robo, de ahí lo de Francis Drake, patentes de corso y todo eso, y acabar con España. Y entonces decían, sí, allá hay también una influencia de la usurería internacional y todo el rollo. Entonces decían, hubiéramos sido una nación potente, sí, por ejemplo, nos hubiéramos guiado por esos patrones del neoliberalismo que en aquel entonces ya estaban implementándose dentro de la economía, es decir, como pequeñas reservas federales dentro de los países, pero España, sin embargo, con su Banco de España, yo creo que fue proteccionista total durante siglos, ¿no? Sí, claro, aparte que tenía bastante dinero para poderlo
para poder cubrir su emisión de moneda. Ten en cuenta que la moneda franca, para que te hagas una idea, la moneda franca en Europa, la más valorada de todas, era el doblón de los Reyes Católicos. Esa era la moneda franca de Europa, era de oro de ley, de muy buena ley, y la más apreciada por todos los comerciantes en toda Europa. Eso con los Reyes Católicos. Luego, bueno, Felipe II dio 3 bancarrotas, ¿eh? No te creas tú que tampoco aquí, en pleno imperio, dejamos las cosas ahí a la mitad, pero sí, siempre me hace mucha gracia cuando mencionan a si hubiéramos cogido el modelo protestante. Pues hombre, yo lo único que veo con el del modelo protestante, que sí que es cierto que quizá es algo positivo, es cuando dicen que si aquí siempre te dicen lo del es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? De los católicos. Los protestantes, sin embargo, te dicen que si alcanzas la riqueza en vida, que es porque has agradado a Dios y te ha querido premiar. Eso a mí, desde luego, que me resulta más positivo que lo otro, porque lo otro lo único que incide es a que poco menos que trabajes para comer y nada más, no tengas ningún afán de superación. Ahora, lo otro, pues hombre, hemos sido imperio siendo católicos, no hemos sido imperio siendo protestantes, y no precisamente pequeño. Yo creo que a lo mejor lo que era la traducción de esa palabra en la Biblia, en vez de rico, a lo mejor se refería a avaro o usurero. No, lo que por lo visto lo que pasa es que por lo visto lo de ojo de la aguja no se refiere a una aguja de coser, se refiere hablaban algunos que se podía referir a un ojo de un puente, a alguna cosa de estas, más que el ojo de una aguja de coser. Evidentemente, un camello ya un camello. Al ojo que Entonces, otra pregunta que quería hacerte, Enrique, también relacionado con lo del Banco de España. Entonces, tenemos claro que fue un régimen proteccionista durante siglos, alejado, por así decirlo, de lo que eran bancas centrales, extranjeras, no existía el Fondo Monetario Internacional, no existía por ahí todavía la Reserva Federal de los Estados Unidos, nosotros controlábamos todo por aquel entonces. ¿Qué es lo que lleva a España, o por ejemplo, se podía estimar la cantidad con respecto a patrón oro que tenía España en el Banco de España, la cantidad de oro que teníamos, independientemente de que hubiéramos perdido digamos que nuestros territorios de ultramar, lo que eran nuestras provincias y todo eso, después de la guerra de Cuba? ¿Cuánto oro más o menos había en España? Riqueza. Pues hombre, no lo sé, pero en esa época bastante más que lo que pudo haber aquí, yo qué sé, antes del expolio del Banco de España, ¿no? Igual el porcentaje de oro con la riqueza que había, hombre, ahí te diría casi con Carlos III, que las monedas eran de oro, de plata y de cobre, para que circularan tenías que tener oro para emitir esas monedas, con lo cual ahí tendría que ser el 80% o el 100% de materiales preciosos, no había otra opción. Entonces éramos una nación fuerte económicamente, por así decirlo, aunque hubiéramos perdido lo que eran nuestros territorios después de guerras, tratados que nos expoliaban y todo el rollo. Entonces, pero los territorios los perdemos en el siglo XIX, ¿eh? Por eso te digo, fíjate que hasta entonces. El último gran saqueo a nuestro Banco de España se produce con el gobierno socialista, cuando es el episodio del oro de Moscú, ¿no?
Sí, bueno, el último fue el de señor Solves que dijo, Bueno, sí, vamos a bueno, vender, sí. vamos a vender no sé cuántas toneladas de oro que está a buen precio, y a los 3 meses estaba al doble de precio. Pero bueno, sí, el oro de Moscú, sí, evidentemente. Sí, el oro de Moscú. Y efectivamente, ahí perdimos, pues yo qué sé, pues a lo mejor no se puede estimar en cifras con respecto a lo que sería el Producto Interior Bruto de un año en cantidades de oro. Es decir, por ejemplo, O sea, imagínate, pues 10 veces el Producto Interior Bruto de España que tenían reservas de oro, pues se dio a Rusia. O sí, se puede estimar España más o menos era eso. de los países que mayor depósito de oro porcentual, con respecto al volumen de población que había de los países con mayores reservas de oro del mundo, en porcentaje con la riqueza del país, con lo cual sí que representaría un importante porcentaje de... no te voy a decir que fuera un billón, habría que hacer el cálculo a lo que vale a día de hoy la onza de oro con las toneladas de oro que se llevaron, pero ¿cuántos fueron? 1.500 toneladas de oro. Si es que fueron Joder, una salvajada. se dice pronto. Una salvajada. Se llevaron Bueno, 900 y pico cajas de oro. Una burrada. Una burrada. recientemente comentaban, Patrick, infórmate, creo que estabais vosotros cuando lo comentábamos, que había habido una visita de Pedro Sánchez también a la Reserva Federal estadounidense. Se sospecha, esto lo pongo como presunto, que no lo sé seguro, que ha estado allí y se presupone que ha estado allí vendiendo oro. No lo sé. No sé si tenéis alguna noticia de esto. Patrick, infórmate. Pues, ¿Os acordáis? no, es que la parte es que encima hay otra cosa. Ahora el dinero, por ejemplo, el dinero de la Reserva Federal Alemana, el banco alemán, está en Fornox, custodiado. Y yo no sé si parte del dinero de España esté también ahí en depósito en Estados Unidos, por si acaso. Lo tienen en varios países para que no se produzcan robos, dicen. Ya me dirás tú. Sí, menudos. Sí, sí. Pero Francia y Alemania, Enrique, hace cosa de 2 años intentaron recuperar ese oro y me parece que los americanos le dijeron, bueno, todavía no. Y dije, bueno, que no lo queremos llevar porque eso estaba después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y cuando fueron para allá, les dijeron, mira, este es tu oro, y no lo pudieron tocar. Y a los franceses le dijeron lo mismo que a los alemanes, dice, este es vuestro oro, pero no lo podéis tocar. Y me parece que le estaban haciendo como el juego de los trileros y que realmente todo el oro que dicen que tienen en Fort Knox, pues me recuerda un poco a la película esa de James Bond contra Goldfinger, ¿no? Que casualmente ahora mismo también los fondos del mercado de valores de buitre, de las hipotecas y todo eso, que ha salido hasta en la tele, lo acaparó todo Goldman Sachs también. Entonces, realmente Estados Unidos tiene el oro, lo tiene China, España, el Pedro Sánchez ha cogido y ha hecho otra, que ahí eran las preguntas que te iba a hacer yo para lo último que ha dicho Marcos, que me ha leído la mente, cabrón, desde aquí, porque los 3 pasos era el oro de Moscú, pues lo resuelve ya la sería también el oro de Sánchez. ¿No ha vendido nuevamente Pedro Sánchez? No, la noticia como tal, si lo ha vendido no lo han dicho. Pero es posible, es posible. Esto venden hasta a su madre, si le dieran algo por ellos. Y no, ¿de qué nos va a extrañar? Por cierto, he dicho 1.500 toneladas, no, fueron 510 toneladas de oro las que salieron a Moscú en pago de material de guerra. Que vamos, pagamos buen material de guerra. Pues chicos, ¿Y aprovecho. puedo hacer la última pregunta? Sí, adelante. ¿Puedo hacer la última pregunta? Vale. Entonces, pues, cadena lógica. Resulta que España tiene unos reyes que son católicos, expulsa la usura porque la Iglesia Católica no permite la usura. Eso le deja, digamos que a lo mejor en desventaja con el resto de otras naciones, y para conforme se va creando su imperio, se crean también escisiones de una religión católica como el calvinismo, el luteranismo, es decir, los protestantes que sí permiten la usura, influenciados por otra gente que le dicen que la usura es buena, y al final hace que España se quede en minoría contra el resto de los otros países que, aun siendo
occidentales y aun siendo europeos, sí llevan otro tipo de política económica vinculada a la religión que impera, que sí permite la usura, al final es que me estoy dando cuenta de que lo que pasó con España desde hace más de 5 siglos hasta ahora es casi igual que lo que le pasó a la Alemania nacionalsocialista. Paso palabra, pregunto. Bueno, a la Alemania Nacional Socialista, en primer lugar, cuando llegan ahí al poder no tienen creo que ni un gramo de oro, ¿no? Habían pagado todo en indemnizaciones, y lo otro fue una persecución y una guerra que los motivos fundamentales no fueron territoriales, sino fueron de base económica, porque se cargaba directamente, efectivamente, el sistema monetario mundial, porque además funcionaba. Una de las cosas que tú puedes coger y puedes hacer un invento. De hecho, ahí están el tema de las monedas, las criptomonedas, que bueno, que la verdad es que no sé muy bien cómo funciona, pero al fin y al cabo no deja de ser un dinero tan ficticio como el dinero tender que manejamos todos los días. Pero claro, esto al sistema de las criptomonedas, de momento les da exactamente igual, porque no suponen una amenaza, no funciona. Pero si tú haces algo que funcione y que va en contra del sistema, verás que rápido te intentan anular eso de cualquier manera. Si es por las buenas, y si no, por las malas. Generalmente es por las malas. Lo disfrazan de cualquier otra cosa y ya está. Lo mismo que le pasa a España, ¿no? Porque al final, fíjate que aquí estamos hablando de en este caso, de teoría económica, que había una frase del líder de esa Alemania nacionalsocialista, no digo el nombre, no ya sé que haya algún ataque al canal, me parece que una de las frases suyas decía: si yo a usted le presto un ropero, no me tiene que devolver usted un ropero y medio. Y en eso se basaba también, como he dicho tú, lo del trueque, que al final es la mejor expresión de acuerdo de libre comercio. Es decir, lo que a mí me sobra te lo cambia a ti y tú me das a mí lo que a ti te sobra pero que yo necesito. Es decir, España le mandaba toneladas de naranjas a Alemania y Alemania le mandaba Volkswagen, por ejemplo. Sí. Y entonces, bajo esa regla de 3, lo que te estoy diciendo yo, que te pones a mirar todo este tipo de historia económica y ya no tiene nada que ver con la Mesta, que siempre nos hablan de historia económica de España, pero no de la historia económica global, desde las patentes de corso, cómo empezaron a arruinar nuestros territorios de ultramar con el sabotaje, injerencias externas y todo eso, y al final fue un ataque contra un imperio, en este caso el español, que iba con algo que era como si fuera, imagínate una Commonwealth, ¿vale? Con unas leyes económicas que no permitían la usura entre todos sus territorios. Y eso era peligroso para el sistema en el que nos encontramos. Por eso he dicho la analogía que hay con la Alemania nacionalsocialista, que encontró una tercera vía que se oponía al Banco Central Europeo, que todavía no estaba creado, pero sí a una Reserva Federal de Estados Unidos que sí estaba, y a un Fondo Monetario Internacional que no se denominaba como tal, pero que sí existía. Y al fin y al cabo, pues me estoy dando cuenta que España hemos sido el único país que nos hemos opuesto desde el principio hasta a este nuevo orden mundial. Joder, que bien hablo. Paso palabra. ¿Sabes cuánto supone la cotización actual del precio del oro según el kilo? 42.480, el medio y los medio millón de kilos. Supone un total de unos 26. Actualmente, en euros, el robo supone 21.665 millones de euros del robo de Moscú. A la cifra actual. ¿Estaba interesado Patrick antes? No está mal, no está mal. Hablando de lo que es eso, es en gasto militar, que nos vendieron material anticuado, fundamentalmente, anticuado y malo de narices. Los rusos,
Creo que el gasto en defensa en España actualmente, el gasto anualmente son, no sé si son 3.000 millones, una cosa así. Pues vete echando cuenta lo que nos vendieron por lo que nos lo vendieron. Mal y caro, pero sí, bueno, debió ser el pago de los gastos. Eso fue la justificación de Moscú, para no... Enviar a toda su gente, los militares, para las checas, para idear todo ese infierno de terror. Te da para Efectivamente. pagar material militar para 7 guerras con eso, madre mía. Efectivamente, pero bueno. Era el precio que había que pagar. Oye, pues lo vamos a dejar aquí para que no se haga el directo muy largo. La verdad es que interesantísimo, y las similitudes que estamos viendo con lo que hablábamos al principio del directo, ¿no? De la caída de Roma, del Imperio Romano, con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y económicamente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando, se parece muy mucho. Y es lo que me preocupa. Sí, no sé si... Noticia de Antena 3 de hoy. Alemania facilita la entrada de trabajadores extranjeros para cubrir 1,4 millones de puestos de trabajo. Porque ellos tienen un 3,2 de tasa de paro. Sí. Nosotros tenemos un 14 y pico. Sí, pero bueno, ya sabes que ahora ya dicen que el 14% en España, que es casi sistémico. O sea, yo no Sí, sé, sí. puede ser. O sea, es una cosa ya increíble. En todos los países, cuando baja del 3% es cierto que se considera pleno empleo, porque hay un tipo de población pues que no se va a incorporar nunca a pleno empleo como tal. El 100% de trabajadores, de personas trabajando, es imposible. Enrique, ¿no? Sí, paro estructural del 15%, 14% más o menos. Hace mucho tiempo que se viene hablando aquí en España. Sí, Sí, estamos hablando de economistas, ¿eh? Es una cosa ya de lo más... en España eso es lo más normal. De hecho, duplicamos siempre. Esa cuota la duplicamos siempre en el resto de... La duplicamos siempre con respecto a la europea. La europea está en el 7% de media. Pero bueno, ¿y por qué Alemania no pide esos trabajadores? ¿Por qué no pide... ¿Para qué está la Unión Europea? ¿Por qué no pide el libre tránsito de los trabajadores de la Unión Europea y que vayan trabajadores de España ahí a Alemania? O sea, que paro que vaya allí. Claro. En las noticias llevan 2-3 días haciendo una especie de publireportajes como diciendo, necesita Alemania trabajadores especializados en tal y cual. Yo digo, ostras, parece un anuncio de... Sí, de verdad. En O España... sea, que realmente les hace falta. En España se van a llevar a estudiantes, ¿no? Lo estuvimos comentando una vez, que iban a Los tener trabajadores cualificados, nosotros un par de nosotros años importamos, allí trabajando para el Estado, que les pagarán 4 duros y ya se quedarán ya directamente, ¿no? exportamos trabajadores cualificados, importamos trabajadores extranjeros no cualificados y es esto, pero esto viene pasando desde antes incluso de los datos oficiales de la crisis 2007-2008. Esa es la ruina de un país. Es la gente más valiosa e importamos gente de mucha menor valía. Famosa fuga de cerebros, pero... Ojo, con lo que cuesta formar aquí a un... No estamos hablando de que estás exportando gente que ha costado mucho dinero a las arcas del Estado. Para que los programen las universidades públicas en comunismo, ¿qué te voy a explicar? Una carrera universitaria, aunque se pague, yo qué sé, pues de media, una carrera universitaria, si es de ciencia, se puede pagar 1.500 euros por curso. 4 cursos serían 6.000 euros, lo que paga, más máster, ponle 8.000 o 9.000 euros. Realmente esa carrera puede costar 60.000 euros. Y estamos permitiendo a esa gente regalársela, esa gente que está preparada a regalárselo a Alemania, porque aquí somos incapaces de crear unos puestos de trabajo adecuados para absorber este empleo, que es lo que te va a dar una mayor capacidad una mayor capacidad productiva y una mayor competitividad en el mundo comercial. Pues sí, lo que pasa es que aquí no se invierte, Enrique, en I+D+I. Es decir, aquí, bueno, se invierte en investigación y desarrollo e innovación, pero luego lo exportamos. Y aquí es todo una trampa. El tejemaneje está hecho, como habéis dicho vosotros, los tres. Aquí ya hay una cadena lógica que dice, bueno, vamos a coger el salario mínimo interprofesional de los países que conforman esto. Venga, gente muy capacitada y que ganan una mierda en su país de origen. Venga, España, por ejemplo, salen súper preparados. Pues vale, pues los vamos a importar. Aquí les vamos a dar, ¿qué cobran? 2 mierdas, pues te voy a dar una mierda más. Va a cobrar 3 mierdas, va a creer que está alcanzando el Olimpo y a la misma vez, pues estoy
pagándote mucho menos que lo que tendría que pagarle a alguien autóctono de aquí, ¿vale? Que casualmente, pues a lo mejor, por mucho renombre que tenga mi sitio, pues a lo mejor la educación no es tan gratuita como de donde tú provienes, o que casualmente, pues no todo el mundo tiene acceso a esos estudios universitarios o enseñanza superior, porque por ejemplo en Estados Unidos, todos lo sabemos, nos lo venden por películas hasta en las cejas, pero en Estados Unidos las únicas becas que se dan son por el deporte, no os equivoquéis. Es decir, te dan por deporte o porque seas un puto crack que el que te paga la beca no es el Estado, te la pagan las compañías o empresas a las que ya te van a coger y contratar, es decir, farmacéuticas e informática y todo el rollo. Lo que es el Estado no se gasta un puto duro en tu educación, y eso es todo mentira. Aquí al revés, aquí cuando decimos las arcas públicas, no las arcas públicas, aquí las arcas públicas somos nosotros que estamos trabajando como gilipollas de sol a sol para que luego vaya un nene y diga, bueno, voy a probar a ver si voy a estudiar en la universidad, y a lo mejor se deja los estudios a la mitad de carrera, pero solo no lo ha pagado él, lo ha pagado todo, él paga costes adicionales. Entonces, esto es un rollo macabeo que tienen súper bien montado, macho, para su mierda de economía neoliberal que apesta cada vez más. Y al final, pues este país, si hace exportación directa de todas las personas que están preparadas y se las manda para el mercado laboral de países, entre comillas, comunitarios, lo único que va a llevar es que España, y esto lo voy a decir en términos que no quiero ofender a nadie, pues cada vez, si ya somos densamente poblados por gilipollas, que si pusieras a todos los gilipollas que hay en España con espaldas hacia arriba, flotando en el Canal de la Mancha, podías llegar hasta la isla británica a cagarte en sus putos muertos in situ. Habla bien, pues Patrick, habla bien. No, hablando bien, perdón. Ojo, que no nos inciten. Ahora mismo, pues fíjate, pues todavía incluso podría no ir saltando de espalda en espalda, sino tumbarte al sol. Paso palabra. Patrick, son 2 guerras mundiales y la Unión Europea, y han destrozado todos los países de Europa y el imperio que podría hacer frente al anglosionismo bancario. ¿Qué va a ser? Lleva mucho tiempo estuvan la población. Europa fue unido en 1945, hombre. Eso ya lo que tenemos no es Europa. Exactamente, después del Tratado de Versalles y después del final de la Segunda Guerra Mundial, con la partición en la conferencia de Yalta de los tres diablos, tal cual. La conferencia de Yalta, esa es la importante. Ahí fue donde acordaron qué iban a hacer. El prefacio fue el Tratado de Versalles que has comentado, que como dejó Alemania, Sí, bueno, terminaron los alemanes, creo que fue en 2007, de pagar las indemnizaciones del Tratado de Versalles. Justo el principio de la crisis. Siempre todo en el 2007 lo confluye todo. Si analizas un montón de aspectos fiscales, impositivos, bueno, de todo tipo, sobre todo también de tratados de comerciales, leyes comunitarias, es muy interesante. Pues eso lo dejamos 2001 también, ¿eh? Lo dejamos para otro directo que se nos hace muy largo. Oye, chicos, la verdad es que estoy con el cuaderno lleno de anotaciones que me da para hacer 1000 vídeos con esto. Os iba a decir, Enrique, si quieres añadir algo, pues todo tuyo. Tengo aquí, subiremos cachitos de lo que has dicho porque está interesantísimo. Dime. No se le achaque el directo. Quisiera exonerar al canal Nostra TV de mis últimas diserciones sobre el Canal de la Mancha, los hijos de la Gran Bretaña y lo de quejarme antepasados in situ. Es decir, eso lo ha dicho Patricio Carrasco Lorente, ni Enrique Lemus, ni Informa Te Informa, ni Marcos de Nostra TV. Venid a mí y bloqueadme mi canal. No lo digas muy alto, que ya sabes que están con la lupa, pero muy, muy, muy cerca nuestra. Enrique, si quieres añadir algo más. Lo pues, primero, claro. Antes permíteme agradecerte tu tiempo y, oye, y tus conocimientos, compartirlos con nosotros, que la gente, tenemos a 200, casi 300 personas conectadas, que estarán con la boca abierta y las orejas muy abiertas también para escuchar lo que has dicho hasta ahora. Muchas gracias, Enrique, y dime, adelante. Por mi parte, encantado. A los que les ha gustado, pues me alegro. A los que no les ha gustado, pues lo siento. Estas cosas son así. Y recordemos que cualquier imperio, cualquier fin viene por una decadencia interna, y la decadencia empieza por una decadencia moral, y que tenemos que hacer una cosa, que es, cuando nos miremos en el espejo, que nos reconozcamos.
a ese tío que nos vemos en el espejo, a esa mujer que se ve reflejada en el espejo, que se reconozca como tal. Porque hay un dicho que yo me aplico bastante, porque es cierto. Dice, qué poco me valoro cuando me examino y cuánto me valoro cuando me comparo. Pero el problema de esto es que efectivamente me tengo que valorar más cuando me examino, no solo cuando me comparo. Yo puedo ser una mierda, pero claro, el problema es que yo soy una mierda, pero miro a los lados y digo, joder, si esto es peor. Pero claro, triste consuelo es ese. Qué buena frase. Impresionante. Oye, Enrique, pues lo dicho, darte las gracias, pasar unas felices fiestas con la familia. Yo creo que ya quedan 2 semanas para que acabe el año, ya nos veremos el año que viene, como le dije ayer a Miguel. Y lo dicho, cualquier cosa que necesitéis, por aquí andamos, ya lo sabes. Lo mismo, ya sabes, si hay algún, tocamos madera, que si hay algún cierre más, avisas para por lo menos publicitar lo que se ha cerrado. Para Sí, correr la voz. otra cosa. No, en un principio, si nos atenemos, como he dicho en el vídeo anterior que he subido, si ya conocemos las marcas que han puesto en la baraja, bueno, pues vamos a jugar, pero conociendo sus marcas. Así que, bueno, sabemos que hay ciertos temas que son tabús ahora mismo en YouTube, concretamente, en Twitter también. Pero bueno, oye, al fin y al cabo hemos estado mucho tiempo denunciando estos temas y ahora ya se están ocupando los medios de comunicación de hacerlo a su manera, ¿no? Por lo tanto, no dejaremos de hablar de ellos, pero tenemos que tocarlos con muchísimo cuidado. Bueno, estoy teniendo cortes de conexión, perdonad a la gente del directo que ya recupera. Infórmate, informa. Si quieres añadir algo más, hoy no te dejo para el último. Te doy paso ahora. Antes de que informa, Enrique, tío, llevas un jersey de los hombres rana. Es de la Armada Española. Ha sido un honor al burrito de Rec. Ya sabes. El octubre rojo, Sean Connery. Sabía que ibas a entrar al final, porque no te contienes. Tú cuando estás ahí no puedes. A mí, yo. Pues digo, vamos a hacerle aquí un pequeño homenaje. A ver, esto siempre se lleva a gala, ¿no? Esto ahí, puesto con orgullo. Que se lo llevaba yo, pero si tú eres de tierra, Bueno, ¿qué pasa? Pero que también tengo amigos por todos los sitios. Bueno, si hacen la versión del Octubre Rojo, versión española, tío, te contratan seguro. Sí, yo sin tupé, yo con pelo natural, ¿eh? Como a Sean Connery. Así que informa que diga algo, hombre, que tú, vamos. Infórmate. Perdona, habla. Es que iba a decir algo, tenía un speech preparado, pero el alegato final de Enrique me ha encantado, porque es que el tema este del espejo es algo que incido muchísimo, ¿no? Si el problema no es tanto de la élite, o el problema no son tanto los malos, los políticos, si al final el problema de todo funciona porque nos creemos todo esto y realmente falta un montón de autocrítica. Así que me adhiero absolutamente a todas sus palabras. Decirle a la gente que saber de historia, mucha gente sabe de historia, pero saber transmitirla, eso no es tan fácil. Tener esas labores académicas, esa facilidad en poder transmitir datos que son muy farragosos, la verdad es que es una suerte. Muchísimas gracias, como siempre, poder compartir con Enrique y con mis 2 hermanitos, por supuesto. Un abrazo a todo el chat y a toda la audiencia por vuestra paciencia. Un abrazo grande, infórmate, mañana nos vemos. Patricio Carrasco, si quieres añadir algo, todo tuyo. Patrick, ¿estás por aquí? Sí, yo esta noche quisiera... Sí, es que tengo la voz un poco rajada. Pero mola, sí, parezco una mezcla entre Sabina y Rosendo hablando. Garganta profunda. Vamos a ver, simple y llanamente voy a dar un discurso de amor para que luego no acusen al canal de cosas que no son. Amo a los franceses que nos invadieron, amo a nuestros enemigos ingleses y que sobre todo jodieron a una gran figura como Vlad Tepes, amo a Marruecos, amo a Israel, amo a George Soros
Y a los Rothschild también. Buenas noches. Buenas noches, Patrick. Cuánto amor hay por aquí. Cada día está peor. Bueno, chicos, pues Enrique, Infórmate y Patrick, yo os cuelgo si queréis seguir vosotros hablando ahora. Me quedo 2 minutitos reflexionando con la gente del directo y estamos en contacto. Un abrazo grande. Un placer, caballeros. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues amiguitos y amiguitas de YouTube. La verdad es que impresionante, ¿no? Las lecciones que nos da Enrique Lemus de historia, cómo lo podemos aplicar también a la actualidad. Y preocupa mucho, ¿no? Preocupa mucho las similitudes que hay, sobre todo conociendo las consecuencias que tuvo todo eso, ¿no? Porque si hubiera salido bien todavía, pero creo que vamos por los mismos caminos a nivel económico, político, moral, ¿no? Que creo que es el valor más importante y creo que no hay que perderlo. Por mucho que ellos insistan, nosotros seguiremos poniendo nuestro granito de arena para que eso no se pierda y sobre todo que no perdamos la memoria, ¿no? Un país que olvida su historia está condenado a repetirlo, dijo uno. Pues eso es lo que tenemos que evitar, por mucho que ellos quieran insistir en ello. Contamos con talentazo, ¿no? Como puede ser Enrique Lemus, Patrick, por supuesto, Infórmate y otros tantos colaboradores del canal, que desde aquí os mandamos pues nuestras felicitaciones. Acabo de subir un vídeo, lo voy a poner en estreno para mañana antes del directo, que son mis top 10 canales en YouTube en el año 2019. Hay canales grandes, canales pequeños, y ahí os dejo yo mi pequeña reflexión, como os he dejado en un vídeo que he subido antes de este directo, ¿no? La purga de YouTube. Echadle un vistazo y dejadme vuestros comentarios y vuestras opiniones para seguir aprendiendo también de vosotros. Lo dicho, no me entretengo más. Mañana nos vemos por aquí. Sed buenos. Gracias a la gente que se ha conectado. Casi 300 esta noche. ¡Au! ¿No? Igual la miniatura ha llamado a 300 ahí. Bien. Pues Morfeo de Gea, señor JM, Cajita Desastre, perdón. María guapa, Pañol Nesciente te había mencionado. Pues Pañol Nesciente, un abrazo también para ti. XY, buenas. Sandrina, me parece que pone por ahí, se me va el chat para arriba. Bueno, gracias a todos los que estáis ahora, o si estáis en diferido escuchando y habéis llegado a esta parte, felicidades. Y el canal de iVoox. Dice, ¿Nostra este año dan las campanadas? Pregunta Manuel. No, este año tengo... Vosotros sois mi familia también, ¿no? Pero tengo ya también mi familia privada, que voy a celebrar las navidades con ellos, con vuestro permiso. Así que el día de Navidad y Nochebuena no conectaré. Si acaso por la mañana conectaré un poquito para felicitar a todo el mundo la Navidad y todas estas cosas. Y en Nochevieja pues seguramente igual, ¿no? Es el día 31, quizá, no prometo nada, por la mañana pues hagamos algo. Pero descansaré estos días de fiestas con vuestro permiso, si me lo permitís, ¿vale? Gracias a todos de verdad por conectaros, gracias a todos por vuestro apoyo en todos los sentidos. Estoy obligado a decirlo, porque la verdad es que recompensa, ¿no? Ver gente al otro lado que mandáis vuestros correos electrónicos de apoyo, que ayudáis económicamente también, por qué no decirlo, que me mandéis información y, bueno, sobre todo el apoyo, ¿no? Que es lo que más se nota. Hay varios correos electrónicos que tengo ahí en el tintero para contestaros. Voy a intentar hacerlo mañana y si no, entre mañana y pasado lo haré. Manuel Hernández, feliz Navidad, felices fiestas a todos. Lo dicho, mañana nos vemos por aquí. Sed buenos, no rompáis nada. Y lo dicho, mañana más y mejor. Adiós. Bueno, y antes de despedirnos también, una mala noticia, ¿no? No es por irnos con mal sabor de boca, pero bueno, esta niña de Santander, Celia, que había desaparecido el pasado jueves, ha sido encontrada hoy por un pescador, y bueno, pues el desenlace ha sido trágico. Apunta a que en el parque de Mataleñas, que hay un acantilado, pues parece ser que todo apunta a eso, ¿no? A que ha sido ella que ha decidido acabar así. Bueno, no lo sabemos, lo digo con todos los respetos para la familia, si nos escucha, que me consta que el vídeo sí, y los amigos, familiares, etcétera, etcétera. Todos los respetos, todo nuestro cariño. Hemos puesto nuestro granito de arena para que la gente lo supiese y se buscase y se encontrase. No ha sido como a nosotros nos hubiera gustado, pero no siempre salen las cosas bien. Seguiremos luchando para informar a la gente y para poder echar un cablecillo también dentro de nuestras posibilidades. Ahora sí, adiós.